Buenas tardes, bienvenidas al capítulo número 33 del podcast Neuroconciencia. Hoy es día 2 de agosto, miércoles, son las 8 de la tarde y un poquito más en Granada y estamos pasando mucha calor. Ahora veremos que algunos de nuestros invitados tienen más suerte y no están asándose como nosotros, que estamos a unos casi 40 grados a la sombra. Así que vamos a ver si nos dan las neuronas, porque este es un capítulo muy especial en el que cerramos la tercera temporada del podcast. ¿Quién nos iba a decir a nosotras que íbamos a cerrar una tercera temporada? Y sobre todo que íbamos a cerrar una tercera temporada que no iba a ser de 3 capítulos cada una, sino que este es el capítulo número 33 de la tercera. Es decir, solo la tercera temporada ya hemos estado aquí 33 veces. Somos pesadísimos, yo lo sé, pero por eso tenemos que celebrarlo, que todavía nos quedan ganas de seguir aquí charlando con todos vosotros y recibiendo opiniones y debatiendo y bueno, y con todas las secciones, con las 4 secciones ya a pleno funcionamiento, que esta ha sido la temporada de que las 4 secciones estén trabajando, pues ya habéis visto, con una producción maravillosa. Así que bueno, yo soy Juan Anaya, ya me conocéis, seguro porque salgo en todas las secciones, soy de los más pesados que hablan por aquí. Y esta tarde tengo el placer de contar con participantes que han participado, nunca mejor dicho, en capítulos de la tercera temporada, pero que también son moderadores y responsables de las distintas secciones, como son neuroterapia ocupacional, y luego esperaremos también que se conecte alguien de neuropsico y de neurologopedia. Bueno, como siempre, daros las gracias por estar aquí, a toda la gente que va a escuchar el diferido en el audio, en las principales plataformas de podcasting. Ya sabéis que estamos en Ivo, en Spotify, en Apple y Google Podcast, estamos por todos sitios. Y también, por supuesto, en YouTube, donde podéis, como siempre digo, suscribiros y darnos corazoncitos, me gusta, dejarnos comentarios, que a nosotros nos hace mucha ilusión y que ya que no cobramos nada, pues por lo menos eso que nos llevamos. Luego lo comentamos en el trabajo y decimos, mira, que nos han comentado no sé quién, desde dónde, no sé dónde. Pero de verdad, muchas gracias por todo el feedback que estamos recibiendo y sobre todo por el feedback que recibimos de otros países, que siempre nos hace una especial ilusión. Bueno, como cuña publicitaria, como siempre, tengo que hablaros del primer Congreso Solidario Neuroconciencia que va a tener lugar en noviembre, a finales de noviembre, un viernes y un sábado, eh, y que va a tratar este año sobre trastornos funcionales del movimiento. Como sabéis, todos los años hacemos un ciclo solidario de conferencias que suelen ser varios fines de semana o varios miércoles, varios jueves, según va encartando, y toda la recaudación de ese ciclo solidario todos los años va para los programas de ayudas que la Fundación AISE pone en marcha para facilitar el acceso a valoración y tratamiento de calidad a personas que han sido diagnosticadas de alguna patología neurológica. Este año, pues lo vamos a concentrar todo en una jornadita de viernes por la tarde y sábado, en el que va a haber ponencias muy interesantes en el ámbito de los trastornos neurológicos funcionales, haciendo especial énfasis en los trastornos funcionales del movimiento. Vamos a tener intervenciones de un neurólogo muy apañado, vamos a tener intervenciones de una neuropsicóloga muy apañada, de una terapeuta ocupacional muy apañada también, de varios fisios muy apañados que les gustan mucho los funcionales, quién serán. Muy misterioso todo, pero lo digo sobre todo porque esta semana se abren ya las inscripciones, el precio va a ser muy baratito, vamos a intentar acreditarlo para que la gente que esté en el presencial pues luego se pueda llevar su diploma y todo eso, que a la gente le hace mucha ilusión, y también abriremos la participación online, aunque sea solo mediante visualización, o emitiremos por YouTube, ya veremos cómo lo haremos, pues para que todo el mundo, para el mundo entero, que nos pueda ver allí en ese salón de actos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, que es una maravilla, que ya estuvimos el año pasado inaugurando cuando hicimos las charlas sobre el primum non nocere y el análisis biomecánico de la marcha. Así que, bueno, muchas gracias al Hospital del PTS de aquí de Granada, el Clínico San Cecilio, por cedernos las instalaciones y estamos encantadísimos. Así que os recomiendo que estéis muy atentos a nuestras redes sociales porque las inscripciones se van a abrir muy, muy pronto. Y además vamos a tener cosas tan chulas como luego un tapeillo solidario que estamos buscando barra libre. Va a haber un neurocombate de preguntas con un concurso muy divertido porque va a haber también, este congreso va a servir como reunión de antiguo alumnado de los másteres en neurofisioterapia y neuroterapia ocupacional de la Pablo de Olavide, ¿vale? Aunque está abierto a todo el mundo. Pero va a haber también actividades culturales. En fin, va a ser un evento para echar un ratillo de cachondeo, reencontrarnos con viejos amigos, hacer un poquito de convivencia, pero luego también aprender mucho y pues compartir experiencia y conocimiento en el ámbito de los trastornos neurológicos funcionales, que como sabéis es un tema que nos encanta y que ha aparecido también, luego lo veremos en esta tercera temporada. Entonces también se merecerá
su comentario. Bien, hecha la cuña publicitaria, pues voy a presentar a la gente que me acompaña ahora mismo. Seguramente a lo largo del capítulo se irán conectando y desconectando, porque esto es como una reunión de amiguetes que quedan para echar la vista atrás y decir, mira lo que hemos hecho este año, cuántas cosillas, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a los que tenemos aquí conectados, lo voy a hacer por orden de aparición. Buenas tardes, Ana Mena, ¿qué tal? Moderadora de Neuroocupación. ¿Cómo lleva estos calores? Fatal, muma, porque me sientan regular, no duermo nada, pero bueno, siempre es muy apetecible e interesante juntarse con vosotros y compartir un espacio más para ampliar todo ese repertorio de episodios, ¿no?, que tenemos en el podcast de la Fundación. Y nada, pues muy ilusionada porque es verdad que desde Neuroocupación nos enganchamos un poquito más tarde a esta aventura, siempre lo diré, que a mí me daba un miedo terrible, pero bueno, la Isma, ¿no?, que luego la presentarás, que está también por aquí, es mi fiel compinche, y otra compañera terapeuta ocupacional, Merche, ¿no?, que también nos acompaña. Pues bueno, las tres hemos hecho un trío bastante apañado, y bueno, nos vamos animando unas y otras a ir haciendo cada vez capítulos, pues bueno, con diferentes temáticas, pero que a nosotras pues nos interesan y nos amenizan bastante los ratitos. Claro, hombre, ya, yo creo que ya cada vez menos pesadilla, que ya se va viendo más sueltecilla, ya Bueno, como que no se ven los muebles viejos por ahí atrás, ni las bolsas de basura, tenéis un poquito más en cuenta hacemos el una stand, performance un poquito más un construida, poquito sí. más así, el audio es un poquito mejor que al principio, en fin, que hay algún paciente que escucha los podcasts y nos dice, el audio era regular, digo, bueno, digo, ya ha mejorado bastante para cómo Somos, empezamos. es por ir manteniendo un poco nuestra Claro, esencia cutre. la esencia Eso es así. de Clubhouse, sí, sí, desde que empezamos allí con los micros allí, que aquello se caía más que... Bueno, Ana, cuéntame, ¿cuál ha sido tu capítulo preferido de neuroocupación este año? Porque luego vamos a hacer una porra y vamos a votar. Yo tengo los datos, ¿eh? Pero por lo menos en la sección de neuroterapia ocupacional, ¿cuál ha sido el tuyo, el que tú más te ha gustado? A ver, yo Mójate, es venga. verdad que sí, no siendo objetiva, para mí uno de los que más me ha gustado ha sido el de sexualidad, porque es cierto que es un tema que tenía muchas ganas de hablar, pero reconozco que me encanta cuando viene un invitado a charlar con nosotras. Y el de Ana Clara sobre conducción e ictus para mí fue sublime. Es una compañera que sabe un montón, el proyecto que está haciendo y que nos estuvo explicando es una maravilla. Creo que hay muchísimos pacientes, es uno de los mayores objetivos que es de terapia ocupacional, imagino que en otra disciplina nos piden los pacientes, volver a reincorporarse a la conducción. Un asunto muy peligroso, muy polémico, pero muy interesante y muy necesario, porque sí que los pacientes nos lo demandan. Y vamos, mucho ánimo y apoyo a ese currazo que se están pegando, y creo que ese capítulo para mí fue de los más completos, donde hubo, la verdad, que bastante participación, y bueno, chapo por ella y por venir con nosotras a explicar un poco cómo lo están haciendo en nuestro Muy canal. bien, muy Así bien. que para mí sería Luego así. veremos a ver si ha sido de los más escuchados o no. Pero bueno, Eso las es. recomendaciones siempre van Esa bien. es Yo mi siempre, porra, también sí, es mi sí, porra. yo siempre digo que dais una recomendación para que sí, si alguien no quiere escuchar todo el rollo que soltamos y se tiene que quedar con uno y dice, venga, de los 33 capítulos de la tercera, uno solo, porque por lo menos le podamos dirigir un poquillo. Bueno, Inmaculada Vico, doña patrona presidenta de la Fundación AISE y también terapeuta ocupacional y amiga, compañera querida del alma, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Pues Pues nada, aquí mira, estamos. yo Cuéntanos aquí algo. con el primer verano de inicio de trabajo en Úbeda, con los más y los menos que quieren Hombre, iniciar, y además este primer verano con las bajas de uno, el las calor, y hace vacaciones, mucho el calor y no calor. quiero ir, en fin, Es que en la ya loma sabéis, hace esas mucho cosillas. calor. En la loma hace mucho Es, calor, es que ¿eh? hace mucho calor, por la tarde no se puede venir a trabajar porque eso es muy malísimo. Claro. Así que bueno, iniciando esa aventura y luchando un poco contra el calor y la gente y sus calores. Pero bueno, bien, bien, no estamos mal aquí Bueno, bueno. aprovechando los días que aquí hace un poquito de noche que se pueden dormir, lo cual Uf, ya es pues algo. ya tenéis Sí, suerte, ¿eh? Porque en Jaén normalmente eso no es así. Eso no es sí, así. sí, no, pero llevamos unas noches buenas. Así Bueno, que por y esta cuéntanos parte, tu bien. recomendación del capítulo de neuroocupación de la tercera temporada. Venga. Bueno, a ti te dejo Yo, que elijas de la temporada que quieras. Venga, que para eso eres la más antigua. de todos los del mundo de Venga, de todos los neuroocupación, capítulos ¿no? de neuroocupación, puedes elegir uno. Pues mira, no sé qué decirte. Ahí de todos los capítulos, es verdad que yo estoy con Ana, a mí me gusta mucho cuando viene alguien externo a nosotros, ¿no? Porque es Mm, verdad que es que al final somos Ana, Merche y yo con nuestras idas,
Yo interpreto esto del artículo, tú no sé qué interpretas, y al final no despejamos dudas, sino que creamos más. Claro. Entonces me gusta cuando viene Suele gente, porque por pasar. lo menos parece que manejan un poco del tema y esclarecen algo, ¿no? Y es verdad que a mí el primer capítulo de Neurocupación, que mira que fue ahí ese Ah, mira. inicio que estábamos un poco perdidas, Con Josan, ¿no? Es de pero investigación. con cosas sobre investigación y demás, creo que fue un capítulo chulo, primero, por la cosa de que era el estreno, ya estábamos ahí como muy nerviosas y ver por dónde salíamos, pero luego creo que salieron cosas interesantes, ¿no? Que Ujú. siempre desde terapia ocupacional es importante trabajar y ver un poco cómo unir la clínica con la investigación, que es algo que se nos pierde bastante. Y yo Ujú. ese es uno de los capítulos que siempre recuerdo bien, y ya te digo, fíjate que fue el primero. Y luego de esta temporada nos desmarcamos ahí uno un poco de la neurociencia y nos fuimos al género y a la ocupación. Porque sí, es verdad, Y, eso es muy bonito. y este yo creo que es como una historia entre Ana y yo, como también fuimos, ¿no? Pues bueno, sacamos artículos interesantes, nos salimos de la parte de neurociencia, pero creo que luego se sacan pinceladas curiosas de cara a cuando intervenimos, ¿no? En clínica, y aunque no tenía toda esa parte científica más de neuro, pero creo que Bueno, también pero una tenía la peli cualitativa, que también muy chula. interesante. Que los antropólogos viven de Sí, eso, oye. Que hay una pues disciplina entera ahí. fíjate. Bueno, lo que pasa es que nosotros lo vemos desde nuestra no formación de antropóloga, desde nuestra visión también Bueno, sesgada, bueno. pero bueno, creo que también puede ser un capítulo que por lo menos puede generar algo de Venga, polémica y de quien nos escucha dirán, estas dos hablando estupendo, aquí estupendo. de Pues ya tiene la Isma también su opción para la porra de... Venga, luego tenemos que dar un premio. ¿Cuál va a ser el premio? un premio a quien Una acierte el premia a quien capítulo más, acierte los capítulos Un más... barco de sushi. Un barco un Zuzi, como barquito de decía, sushi. me decía nuestro querido Nacho. Pero no, Nacho. Bueno, Manuel Jesús Quintero, moderador, participante y alma siempre presente en Neurofisio Class. Buenas tardes, ¿por dónde andas? ¿Qué tal? Buenas, Me Juan. encanta porque esto parece Eurovisión esta tarde, ¿eh? Estoy como Estamos aquí, hoy. tanta gente y desde tantos sitios, que es maravilloso. Además, se ha unido ya ahí Jaime Paniagua, que lo estoy viendo, que ahora lo presentaré también. Así que esto va creciendo, va creciendo. Y yo estoy aquí como eso, esto es Eurovisión, si es que por algún lado me tenía que salir la pluma. Bueno, Manuel, cuéntanos. Pues yo ¿Dónde andas? hoy estoy un poco raro porque estoy en Huelva, en casa de mis padres. Estoy aquí prácticamente en Sí, parece que estás como en la nada, en una en cosa una así nada. Es como un difuminada. cortillo que he encontrado aquí. Habrá muchísimo ruido de fondo, me imagino, porque tengo justo al lado el mercadillo. Estoy escuchando vender todo tipo de cosas. Y Sí, nada, además porque las orejas se te difuminan algunas veces con el fondo, entonces crea un efecto bastante es que gracioso. el fondo yo creo que es más feo que se me vea Es que tengo un armario ahí prácticamente de cosas. Entonces, como te Bueno, digo, estoy hoy un poco raro, con no solo pasa el nada. No está en el cuarto ordenador, solo mis chico. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No Me está ahí él falta manejando. hoy, Quinterito Sound no está manejando sus sí, controles. falta hoy alguna pantalla, algún foco, algo Algo, así algo. más. Bueno, Manuel, pues cuéntanos, el Neurofisio Class de este año ha estado potente, ha estado potente. Sí, Empezamos sí. con el metaanálisis de Tebelde, que fue como la inauguración de la temporada, pero que luego hemos hecho un montón de capítulos. No sé exactamente por dónde nos hemos quedado en Neurofisio Class, pero hemos tenido bastantes. Sí, sí. Así que cuéntame, ¿cuál es tu preferido? Pues yo estaba aquí pensando un poco mientras que hablabas con Ana y con Isma, porque tampoco es una cosa que yo tenía muy reflexiva, pero sí es verdad que yo tengo como varias cosillas ahí. Lo primero es No, no, como, no, uno. venga, espérate, déjame hablar, Venga, Juan. que si no, esto es muy largo. Uno, mójate. Yo tengo ahí como mi cosilla de todos los que compartimos con la CEFI, sobre todo el primer Ah, metaanálisis, que yo personalmente creo que va a ser más escuchado, el primer como metaanálisis que hicimos, luego obviamente la entrevista que hiciste tú, que al final estábamos, yo me acuerdo aquella noche, todos allí aguantando hasta última hora, intentando entender algo de lo que iba hablando con Ana. Y por ya salirme un poquillo de esa temática e irnos un poco a eso, porque obviamente aquellos fueron como los dos grandes pelotazos de la temporada, tanto por las ponentes que nos
que nos acompañaban y obviamente tuvo mucho revuelo, pero yo hay uno que fue muy significativo, que fue el de Sistémica, que hicimos además los dos solos, en plan, Control motor, la trilogía. la trilogía. Hicimos ese de Sistémica, así en plan, bueno, nos conectamos, no sabíamos si nos íbamos a conectar, Estábamos todos un poco con los como neurotransmisores un poco tocados. en media hora lo organizamos y fuimos, y era como una cosa muy como al principio de, bueno, no tenía toda la preparación que ha tenido los grandes capítulos, y sí es verdad que fue un capítulo que fue como un boom, porque empezamos a llegar un montón de gente, muchísima gente nos escribía a nosotros por privado, fue Sí, como sí, sí. un capítulo que yo dije, esto ha sido como al principio de, venga, media hora tiene que salir un capítulo, vamos a hacerlo, y al final tuvo muchísima repercusión, así que yo Venga, pues, me va a dejar que me quede con los tres. venga, control motor sistémica. Vale, te lo permito porque es sistémica, si no... El de ecológica también estuvo muy bonito, ¿eh? Sí, estuvo también muy bonito, pero estuvo El también de más reflexógenas preparado. menos, el de reflexógenas la verdad que fue un poco más Sí. coñazo. Pero bueno. Vale, pues venga, Manuel ha hecho ahí una apuesta fuerte, ha votado por el más escuchado, ha dado otros dos. Manuel es que le gusta jugar así, ¿eh? Él suelta tres y dice, sí, he hecho tres papeletas en la urna. Bueno, Yolanda, ¿qué tal? Yolanda Colodro, neurofisioterapeuta también de la Fundación AISE, y bueno, también pues la escucháis muy a menudo, moderadora también de Neurofisio Club a lo largo de las 3 temporadas. Aquí estamos ya con los viejos, con los que con los que casi empezamos, ¿no? Porque yo creo que el segundo episodio yo creo que era con Yolanda, aprendizaje motor. Así que venga, Yolanda, cuéntanos un poquillo cómo estás y danos tu apuesta de capítulo preferido de la... Venga, a ti te dejo de todas las temporadas también, como a Isma, de Neurofisio Club de cualquier temporada. Bueno, pues yo muy bien, yo empezando las vacaciones, pasando mucho calor. La verdad que me gusta lo que has dicho así de tipo Eurovisión, porque es verdad que estás, Sí, conectamos con Granada, claro, conectamos con conectamos con Úbeda, ahora ahora te habías ido a Huelva, ahora a pear, a Peal de Becerro. a pear de Becerro Jaén, es como luego a Cantabria, luego a Madrid, una maravilla. Ver que, ¿no? Que al final estamos haciendo ahí una red muy guay de gente. Y bueno, pasando calor también, lo que pasa es que en remojo en la piscina se lleva un poquillo mejor. No, Y nada, claro. la verdad es que no sabría tampoco elegir así echando la vista tan atrás, pero sí que para mí quizá un momento muy importante para el podcast y también por el trabajo que conllevó, sobre todo para ti, porque ahí la verdad es que el mayor mérito lo tuviste tú. Para mí la entrevista a Ana Tevelde creo que fue un punto de inflexión potente para el podcast, trayendo gente. Sí, que viniera alguien serio a hablar de este podcast, yo creo Claro, es que decir, no es lo mismo que el segundo capítulo de la temporada me entrevistara a mí, que al final nos vemos todos los días en la fundación, ¿no? No tiene tanta chicha y a yo la tengo menos autora de un cosas. metaanálisis, ni más ni menos. ¿Haremos Claro, nosotros algún día un metaanálisis? Eso sí que es una pregunta filosófica. yo creo que no, ¿eh? Yo casi que Te prefiero lo digo, no, entrevistarlos, no aunque me sea veo en yo ahí. inglés. No me veo yo ahí. Entonces, bueno, pues es verdad que creo que fue un capítulo guay, pues porque es una mujer pues con un calado importante en el mundo de la ciencia y de la Mm. fisioterapia. Y bueno, pues es verdad que nosotros aportamos lo que pudimos en la preparación, pero ahí yo te doy vamos, te hago la ola porque fue un meritazo hacer esa pedazo de entrevista en un idioma que no No es el manejo. nuestro. Claro, y bueno, y luego también me gustó mucho, pues, aunque nos llevó tiempo, pero todo ese proceso que hicimos de transcribir, de Sí, traducir, fue de bonito, fue poner bonito. subtítulos, el intento ahí chusquero de Hombre, doblarlo. quedó muy bien. El doblaje es muy natural. Bueno, no, el doblaje merece mucho más la pena ver, como estaba diciendo que le comentemos a la gente, merece más la pena la versión original, por supuesto, como se comentó. Así que yo de todas las temporadas me quedo con ese porque creo que fue como un hito Mm. importante también para el podcast y para la fundación. Muy bien, muy bien. Bueno, pues pasamos ahora a Cantabria y nos vamos para el norte con Marcos Almirón y Laura de Vega, que estuvieron en un capítulo sobre neurodinámica y espasticidad, que fue una revisión que hicimos de un artículo también, de una revisión sistemática, porque había visto yo en redes sociales que la recomendaban a algunas personas así bastante importantes que conocían este mundillo de la fisioterapia, ¿no? Y bueno, y estuvieron ellos aquí charlando con nosotros.
Os recomiendo muchísimo su capítulo, que le echéis un vistazo. Estuvieron junto a Javi Sánchez, que también estuvo participando en ese episodio. Así que Marcos, Laura siempre van en pack, los vais a ver juntos, como ahí en el capítulo, agachadillos, cada uno en un rincón de la pantalla. ¿Qué tal por ahí? Contadnos. Están más contentos que en el capítulo, ¿eh? Se les ve más sonrientes. En el capítulo estaban como más serios, más es la primera vez que hablamos. Era un momento de tensión, Juan. Estaba claro que había mucha más tensión, sí, en Sí. este capítulo. Estáis Nos más hemos sonrientes. conectado básicamente para daros envidia del tiempo de cantar. Claro. Pues vamos No, a decir lo bien y lo fresquitos que estamos aquí y nos retiramos. qué terrible, qué terrible. Pero bueno, habrá que ir pronto por Santander, porque es que el sur es muy bonito, pero el verano es regular. Bueno, contadnos vosotros vuestra apuesta. ¿Qué Eh, episodios quedáis? Venga, a vosotros os dejo que elijáis lo que queráis, de cualquier sección, de cualquier temporada, que para eso sois invitados. Yo me quedo un poco, sobre todo con la implicación clínica que tuvo para nosotros, que bueno, estamos también haciendo el máster y creo que ha sido un cambio brutal nuestra forma de hacer clínica, pero con la parte de enfoques evolutivos, con la parte de contención, de restaurativo, de todo esto, nos ha ayudado muchísimo a ordenar mucho más la cabeza con los pacientes, a dar explicaciones más certeras, pronósticos creo que más acertados y a ser más realistas con los pacientes. Entonces, a nivel personal me quedo con ese Fíjate, capítulo. que le pusimos enfoque evolutivo y yo cuando decía enfoque evolutivo me creo que es control motor evolutivista y digo, ¿qué ves? Pero luego me acuerdo y digo, es verdad que ese estuvo chulo, de enfoque evolutivo estuvo guay, ¿eh? Ese Manuel Sí. se nos había olvidado y ese está Y chulo. ese hay que apuntar que, como estaba diciendo Manuel, que habíais hecho el de sistémica y sobre la marcha, ese sí fue sobre la marcha, Ese sí que fue sobre la marcha. tema y conectarnos 5 minutos 5 antes, porque minutos antes de empezar, sí. en sistémica era como que no encontrábamos el momento, que de hecho yo al final no pude estar, pero ese que fue 5 minutos Sí, antes, sí, sí. hay que grabar algo, venga, ¿qué Por eso hacemos? no me Pues acordaba. vamos a Un conectar. alumno dijo que quería que grabásemos esto. Pues venga, vamos a grabarlo. Es verdad. Muy La verdad que guay. sí. Y Laura, ¿y tú qué? ¿Te quedas con el mismo Eh, con Marco o a eliges mí otro? clínicamente me gustó mucho ese y también creo que coincido con que han sido los temas del máster que más me han gustado, todos los temas de control motor me han gustado mucho, pero además creo que me han como aportado mucho profesionalmente, entonces me quedaría con esos. Y si puedo elegir uno de otra sección, que creo que es de otra sección, me quedaría con el de Embody Cognition, que también Ah, me bueno. gustó mucho y también lo hemos comentado con otras, o sea, en la clínica hemos como debatido mucho sobre este tema y nos ha servido mucho como para empezar a incorporar toda esta parte de cognición y movimiento tanto en nuestras sesiones como en las de otras Qué áreas. guay. Sí, es verdad, ese fue el primer capítulo de Neuropsycho Club, que además, pues es que hace nada, sí que fue en Navidad, creo, cuando grabamos por ahí, hace muy pocos meses, y parece ya que, creo que el último capítulo que ha sido Contrarreloj, pues está grabado del viernes pasado, creo, vamos, hace nada, pero que la Paula ha cogido ahí un ritmo que ya mismo nos echa para adelante, ya va sacando va sacando los episodios dobles. Pues está guay, la verdad que sí, que Embodied Cognition y se presta yo creo a una segunda parte, ¿eh? Porque me recomendó un libro que yo siempre, luego pasaré por ahí la referencia, que se llama The Brain from Inside Out, que da mucho que pensar de estos temas. Así que muy bien, me parecen dos apuestas también guay. Y bueno, Jaime, que te has incorporado ahí un poquillo más tarde, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, chiquillo? Pues bien, aquí Uy, por... te veo muy moreno, ¿o es la luz? Yo creo que es la luz. Te había visto Moreno, ahí. imposible. Ujú. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las calores por allí y todo eso? Pues bien, bien, deseando estar de vacaciones, pero todavía no me toca. No te toca. A mí me han dejado solo con la mode ahí, Yolanda y Manuel están de vacaciones también, así que te entiendo perfectamente. Bueno, pues Jaime es el moderador de la sección de neurologopedia, que también se incorporó un poquito más tarde, pero que, pues bueno, ha dado capítulos muy chulos y con un montón de escuchas también y de reproducciones. Que luego hablaremos también de cuál ha sido el capítulo con más visualizaciones y más escuchado de neurologopedia. Pero bueno, Jaime, si te quieres mojar un poquillo, ¿cuál es tu prefe? De todos los que has hecho, me da igual que sea de esta temporada o de la anterior, porque la anterior ya hubo también en la segunda temporada. ¿Con cuál te quedarías de neurologopedia si tuvieras que recomendar uno? Bueno, yo iba a recomendar uno que no era de neurologopedia. Vaya, venga, pues recomienda dos. Para mí el fundamental que debería escuchar todo el mundo es el de enfoques evolutivos. Guay, mira, coincide con Porque, Marco.
porque creo que ese es muy necesario, porque muchas veces el problema no siempre es la técnica, sino es el enfoque. Y estamos como con un enfoque mal y al final lo pagamos nosotros porque nos frustramos y lo paga el paciente porque no Sí. sabe dónde va. Entonces, para mí es el que más me gustó, ese junto al del homúnculo. Ah, del homúnculo a la scan. Mm. Ah, guay. Ese está chulo. Es verdad que se me había olvidado también. Este, Ese... por ejemplo, a mí me gustó mucho además porque, claro, yo precisamente me pilló que yo en ese momento estaba cuestionando mucho la parte de que está descrita como neurofisiología típica de la deglución. Mm. Entonces yo estaba como durante mucho tiempo diciendo, a mí esto no me cuadra, o sea, esto no puede ser así, que a nivel de lenguaje ya ha salido un sistema más adecuado y aquí todavía con la deglución se estén describiendo reflejos. Sí. Entonces, justo cuando salió el del homúnculo, a mí como que se me abrió el mundo, porque entonces ya lo entendí todo. Entonces, ese capítulo a mí me vino muy bien, porque precisamente uno de los nodos fundamentales tiene que ver con la Vaya. deglución. Sí, sí, Claro, efectivamente. A la misma altura que la mano y por claro, encima del claro. pie. Sí, sí. Entonces, a mí, claro, se me explicaba absolutamente todo. Entonces, yo recomendaría esos dos. Muy bien. Estupendo. Pues ahora veremos a ver cuál es el más escuchado también de neurologopedia. Y vamos a ver, vamos a hacer. Y por último, se acaba de conectar doña Paula con su iPhone, ahí pone iPhone Paula, y está, le ha dicho Manuel que se ponga el teléfono en horizontal y ahora se ve ella volca, así que yo no sé qué puede, qué puede aparecer aquí. No sé, Manuel, si es mejor que le des consejos informáticos o no, porque ahora mismo la veo al revés a Paula. Vale. Ahora se ha puesto derecha. Hola. Y ahora la veo Ahora ya bien ves. y en horizontal. Ah, muy bien, venga. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Todo esto, que te veo ahí como medio negra, medio, yo qué sé, parece que estás... ¿Dónde andas? Espérate, ¿me escuchas o no? Paula, ella se ríe. Pues mira, ahora mismo estoy en la habitación del hotel, Ah, escondida de... ¿de tu Yo propia sí, hija? yo sí te escucho. Ah, vale, vale. Es que vas con un ¿Me poquillo de retardo, escucháis? tiene que ser la conexión o algo. No. ¿Me escucháis? A ver, espérate. Te escuchamos, yo te escucho, lo que pasa es que creo que tú me Bueno, escuchas a mí es con que aquí la retardo. conexión es horrorosa. Bueno, pues vamos a intentar que di algo. Está en... Puede ser. Yo... Paula va con retardo, ¿ves? Esto es como cuando se conecta con el Vietnam, las noticias. Bueno, Paula, pues yo, mira, te voy a hacer una pregunta, me voy a callar y así cuando la reciba, la contestas, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo. Esto es como las conexiones internacionales. Guay. Cuéntanos un poquillo, ¿cuál ha sido tu episodio preferido? Porque tú te has inaugurado en esta tercera temporada con Neuropsycho Club y has empezado fuerte porque has tenido unas entrevistas súper chulas con gente, además, siempre, casi siempre habías traído gente y ha habido poco de monólogo y mucho de invitados, ¿no? Que eso ha estado, a mí me gusta mucho que hayas tomado esa decisión, ¿no? Como de pringarte ahí a entrevistar a gente que tiene muchas cosas que decir. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál crees que es el más reproducido? Y venga, ¿cuál es tu opinión para la porra? ¿Con cuál te quedas tú de los tuyos? Bueno, pues buenas tardes y disculpad el retraso con el que va esto, pero bueno, aquí en Almuñécar City, entre mar y montaña, me está resultando imposible coger algo de wifi, de cobertura estos días. Entonces estoy aquí encerrada en la habitación del hotel con los datos de mi hermana y huyendo de todos los niños pequeños con los que estamos acompañadas estos días. Y bueno, respondiendo un poco a lo que comentaba Juan, pues la verdad es que lo primero es que yo estoy en el podcast de neuropsicología. La verdad es que os quiero agradecer el haberme dado la oportunidad, ¿no?, de crear la sección y que tú también, Juan, me hubieras empujado con ese primer episodio, ¿no? De venga, Paula, Hombre, tenemos que romper claro. ya el hielo. Y qué mejor, obviamente, como no hacerlo con Embodied Cognition, que he escuchado por ahí a Laura que le gustó y me alegro un montón porque a mí también la verdad que me encantó grabarlo contigo y gente que tengo allegada que lo ha escuchado, pues me ha dicho que también le gustó un montón. Así que eso, luego el resto de episodios que he ido grabando, la verdad es que yo me he quedado sorprendida porque a todo el mundo que he escrito ha sido como sí, rotundo y a la primera. Me ha resultado como muy fácil ponerme de acuerdo con toda la gente.
todo el mundo, la verdad, que súper dispuesto a colaborar y hablar sobre neuropsicología, sobre neurociencia, sobre divulgación, sobre dar a conocer, ¿no?, más nuestro mundo, que es tan importante y tan necesario. Entonces yo estoy encantada. Y bueno, yo de mis episodios favoritos, pues a mí, por ejemplo, me gustó mucho esa charla que echaste tú, Juan, con Mode, hablando sobre síndromes culturales. Ese episodio gran olvidado, que además yo no sé por qué se bloqueó y en Spotify, por ejemplo, no se puede escuchar. Hay mucha gente que no lo ha escuchado, tenemos que subirlo a alguna plataforma distinta porque se bloqueó y solo se escucha en iVoox, Entonces es un episodio como el único episodio que ha moderado Mode, de hecho. Eso es para la antología de Neurofisioclass, porque Mode ya después desapareció, se traumatizó y ahora está regando las plantas y echándole a los peces en estos momentos con tal de no conectarse. Sí, pues a mí me encantó. Además, ahí Mode estuvo muy pausada, fue como muy tranquilo. De vez en cuando era como, Mode, ¿qué te parece? Y la Mode, pues, ay, pues sí, Juan, muy interesante, tú sigue. Pero la verdad que eso, que me gusta un montón porque... Vamos a silenciar a Paula porque entre la foto que le ha quedado, el anclaje... Ay, madre mía. Bueno, Paula, luego seguimos, porque es que En descripción que lo dejes escrito y ya está. Yo creo que sí, podemos poner luego Yo creo que esto lo vamos a tener que cortar desde que empezó a hablar hasta ahora. Lo siento, chicos, esto para la grabación va a quedar fatal. Me calle. No, bueno, se ha oído que uno de tus capítulos era síndromes culturales y bueno, y un poco que la autora había dicho cosas muy interesantes y tal, pero luego ya te han puesto en modo robótico. La Paula ya directamente se ha ido, se ha caído, ha hecho la mode, pero bueno, ha hecho su presencia y siempre tenemos grandes expertos en tecnología aquí en el directo y eso pues se tiene que notar hasta en este episodio. Bueno, pues si os parece, vamos con el ranking de los episodios y damos así un poquito de emoción. Venga, ¿cuál creéis que es el episodio más visto y más reproducido, coinciden las dos cosas, de toda la historia de Neuroconciencia? De los 90 y tantos episodios que tenemos ahora mismo con este episodio, sería el número 95. ¿Cuál es el más reproducido? Venga, os puedo dar alguna pista. ¿Quién se moja? Yo sé de qué temática es, pero no sé cuál de los dos es. Ah, pues venga, Manuel, dinos, temática. Yo estoy dudando entre el primero, que fue de disprasia, o el de una tarde con la praxis. Estoy entre esos dos y no sé cuál de los dos. La praxis, siempre nos persigue la que praxis. La praxis siempre es algo que la Tendríamos gente... que hacer un podcast de praxis solo. Pues eso es, porque fíjate que el primer episodio, que entrevisté a Paula, de hecho, salió así un poquito también sobre la marcha, hablando sobre el ciclo neuroconciencia, que es como nació este podcast. Pero efectivamente el capítulo más escuchado de todas las temporadas, de todos los programas y de todo es Dispraxia. Además gana por goleada, fijaros, el primer capítulo. Yo no sé si es porque se ha visto mucho o porque la gente empieza a escuchar el podcast y luego empieza desde el principio a escuchar todos los capítulos, lo cual puede ser una tortura, yo lo digo de verdad, pero bueno, es muy significativo que el capítulo más escuchado de todas las temporadas, de todo el ranking, Dispraxia, episodio número 1 de Neuroconciencia, episodio número 1 de Neurofisioclass, y para la gente que lo quiera escuchar, pues es muy fácil, que es solo darle al scroll para abajo, hasta llegar a abril-mayo de 2021, y ahí tenéis ese episodio con ese logo tan bonito que hizo Manuel para el podcast, con un número 1. Yo creo que no tenían ni números en aquella época los episodios. Y ahí porque tenéis... no se sabía si iban a haber más. Entonces claro, yo creo que sí. Yo creo que esa es la cosa, que como no sabíamos si iba a haber más, pues no le pusimos ni número. Pero efectivamente... Otra opción puede ser que hubo mucha gente que escuchó eso y nunca más lo escuchó. También puede ser, que escuchar ese episodio... Esa es la otra lectura. La otra lectura puede ser esa, que hubo gente que escuchó eso y luego dijo, ya no más, uno y no más. Hasta aquí. Pero es cierto que además todos los años se queda como episodio más reproducido y no hay quien lo quite, porque tú dices, bueno, de la tercera temporada, a ver, Contrarreloj no va a ser el más escuchado porque lleva 3 días. De hecho, no ha salido todavía. Ah, sí, el audio ha salido ya. No va a ser el más escuchado, pero es que Dispraxia siempre es el más escuchado y seguramente cerraremos la 4ª temporada y siga siendo el más escuchado. Así que efectivamente, ahí tenéis. El tema de la praxis sigue generando mucho interés y la gente pues escucha mucho Dispraxia. Venga, de la 3ª temporada de todas las secciones.
Capítulo de estos 30 y tantos capítulos que hemos tenido esta tercera temporada, que hemos tenido bastantes, hemos tenido 33 episodios con este, el más escuchado de todas las secciones. Venga, ¿quién se Yo moja? ahí apuesto por la entrevista de Ana Tevelde o Oh, el metaanálisis previo, pero creo que es una temática que sí o sí la gente está deseando sacar chicha ahí. a Yo ver, apuesto por uno de esos dos. ¿estáis Yo todos te de diría acuerdo? que el La Ana se siente metaanálisis así como porque diciendo... Yo creo más bien el metaanálisis que la entrevista. Creo que al final también es verdad la entrevista que son dos. Claro. Al final, porque está en castellano y está en inglés, pero yo apostaría por el metaanálisis. De hecho, el metaanálisis las primeras semanas fue, vamos, yo creo que un nunca bombazo. habíamos tenido ese crecimiento tan exponencial como aquella semana. Sí, además también hay que decirlo, con la colaboración de las CEFIS, que es una maravilla que colaboren con el podcast, también como que el podcast dio ahí una vuelta y empezó a ser también más escuchado y más visitado. Bueno, pues lo tenéis todos claro. Marcos también, a ver, Laura, por ahí un señalito, sí. ¿Estáis de Sí, acuerdo? nosotros también. Creo que es un Efectivamente. tema estrella, entonces creo que sí, apostamos por ese. Pues listo, la muerte de la terapia Bobat en infantil ha sido el metaanálisis, efectivamente, el análisis el análisis del metaanálisis, nunca mejor dicho, con Lourdes Macías, pues a barrío, y es verdad que es el episodio más escuchado, también es cierto que fue el primero. Bueno, no el primero de la tercera temporada, ¿verdad? Porque este año empezaron antes las compañeras de terapia ocupacional, pero sí, el metaanálisis está por encima, tanto en escuchas como en visualizaciones, e incluso de la entrevista con la autora luego. De verdad que ha sido uno, y ahora hablaremos de las conclusiones un poco y de lo que ha supuesto ese episodio, por el que a mí me siguen escribiendo, sobre todo de Sudamérica, diciendo, Dios mío, me acaban de explicar Bobat en la facultad y acabo de encontrar este episodio. ¿Y ahora qué hago? Y yo, pues, no lo sé, cada uno que saque las impresiones que pueda, pero es Llora. cierto que llora, sí, puedes llorar un poquito. Es cierto que el metaanálisis ha sido el gran campeón de la tercera. Muy bien, muy bien. Habéis visto los datos, a ver si es que tenéis ahí para entrar y no me he enterado yo. Venga, ¿cuál ha sido el más escuchado? Porque el de Neurofisio, evidentemente, ha sido NDT Bobat en PCI, porque si ha sido el de todas las secciones, pues el de Fisio no hace falta que lo digamos. En Neuroocupación. Venga, ¿cuál pensáis, terapeutas ocupacionales y todo el mundo, que ha sido el más escuchado? Mis Que yo creo que os apuestas vais a estaban. sorprender, ¿eh? Yo creo que os vais a ¿Sí? sorprender. Sí. Yo es verdad que mis apuestas van para sexualidad o para la conducción, porque es verdad que el de sexualidad tuvo un boom bastante fuerte, pero ya después los datos no me has actualizado, Juan, no sé. Pero Vamos yo a ver, estaría entre esos dos, no sé. A ver si hay opiniones divergentes. Yo voy a decir frío. Pues yo iría también por tema conducción. A ver, Frío. lo mismo, ¿ha sido alguno de estos de nosotras, nuestras Yo creo que paranoias, el hablando que de la menos vida? esperáis, el que menos creéis que estabais preparados y que el El que tema menos preparamos y el que menos no habíamos va a leído el ser. artículo, ese, ¿no? Va a ser, sí, veréis. A ver, venga, los demás. ¿Tenéis alguno así? Ya he puesto por el de dolor, que cuando Iba lo... con él. Bingo, Marco, dolor y terapia ocupacional, efectivamente. El más Yo escuchado cuando- con diferencia, duplica el número de escuchas al resto de los capítulos. Dolor y Muy terapia buenos ocupacional. capítulos que además hicimos Dolor 1, Dolor Los 2. dos y la otra trilogía, que Sí, diría sí, Manuel. sí. O sea, que es verdad que estaban por ahí, fueron de los primeros de esta tercera temporada, están por ahí un poco olvidados, pero sí. Dolor. Fueron muy interesantes, sí. Sí, si alguien lo quiere reescuchar, es el episodio 7, ¿vale? El episodio 7 de Neuroocupación. Solo tiene que darle el scrolling y cuando vea el 7, Neuroocupación 7, ese es. Fijaros que ya os lo decía, que es un tema que en principio, incluso cuando lo estuviste impartiendo en el propio congreso en Neuroconciencia, era un tema como, esto es terapia ocupacional, yo no sé si es o no es, porque es verdad que en terapia ocupacional no se habla mucho de dolor, ¿no? Porque es verdad que es un tema que no es tan recurrente y sin embargo ha gustado mucho. Yo creo que al final los episodios que más gustan son los más transdisciplinares, a lo mejor, ¿no? Porque puede ser un poco como praxis. Al final, el metaanálisis de Bobat ocurre lo mismo. Es algo que se le enseña a todo el mundo y que todo el mundo pueda tener curiosidad en escucharnos. Y este de dolor y terapia ocupacional puede que sea el más transdisciplinar. Que un fisio, yo pienso, a ver, un fisio que quiera escuchar algo de terapia ocupacional, pues lo primero que le llama la atención es, pues, dolor, ¿no? Que es como, los fisios también tratamos el dolor, ¿no? Aunque Sí, todo lo demás sea de interés, sí, yo pero... creo que ahí tienes razón, porque es cierto que no hablamos de patologías concretas, hablamos de Eso. problemas en participación, y ahí es cierto que diferentes tipos de profesionales se pueden encontrar con
el hándicap del dolor en diversos pacientes, diversas situaciones. Nosotras en los otros episodios sí que hemos pecado de buena formación en terapia ocupacional, de ir como mucho a esos componentes y nomenclaturas raras, no propia nuestra. Entonces entiendo que, por ejemplo, ese enfoque más transdisciplinario, pues sea más amable de escuchar, ¿no? Y de entender. Entonces, A nosotros nos pasó con Neuromitos. encantadísima. A nosotros nos pasó con Neuromitos. Neuromitos, los capítulos, bueno, de culturales también me gustó mucho, el de los libros, neurociencia en el cine. Eso es verdad que a mí son cómodos, y sí que gente que le he ido pasando los enlaces también, al final son los que más suelen escuchar, porque entran mucho más en la dinámica y comprenden un poco y se pueden ver reflejados por películas que hayan visto. Entonces, bueno, yo estoy encantada de seguir con Dolor, así que a ver si en esta nueva temporada enganchamos a alguien que realmente sepa de dolor y no nos quedemos solos con nuestras paranoias, sino que ya haya un poco más de base, ¿no? De gente que se esté dedicando a trabajar desde la ocupación con el dolor, que tiene que ser súper interesante. Pues y creo ahí que lo traen. también tiene que ver mucho con que cada vez nos escuchan también, porque quizás empezamos como un poco más a nuestro rollo, más hablando con términos muy técnicos y tal, y luego sí que hemos ido haciendo, pues como dice Ana, cosillas más como de cultura general, o incluso algunas temáticas que están como muy bien aceptadas por pacientes, ¿no? Y cada vez nos escucha también más gente que está afectada o que tiene algún familiar afectado por un daño neurológico. Entonces, al final, tú como paciente, a lo mejor, si lees metaanálisis de Rader, pues no te llama tanto la atención como si pone dolor o si pone espasticidad, ¿no? O, por ejemplo, los capítulos en primera persona también tuvieron muy buen calado, porque al final mueve también a gente que a lo mejor no tiene un lenguaje tan técnico, o que si nos ponemos a hablar de un metaanálisis sabe que se va a perder un poquillo más, y creo que eso ha hecho también que algunos capítulos como dolor pues tengan una aceptación también muy, muy potente. Porque además los pacientes te lo dicen, no, que me escucho, o me he escuchado no sé cuánto y de eso no me he enterado, pero ahora me he escuchado no sé cuál y me ha parecido muy interesante. A mí me ha dicho un paciente, anoche me dormí contigo, mira qué cosa más bonita. Es una cosa que no sabe uno cómo tomárselo, si bien o mal, pero suena bonito. Ya sé yo quién es. Ya ves tú. Así que un saludo por si nos escucha, pero me lo ha dicho y me ha gustado mucho. Anoche me dormí contigo. Digo, mira, digo, qué bonito. Digo, ya soy como las nanas. Aquí hablando además con música y neurociencia, que es un tema también muy, muy chulo. Bueno, pues de neurologopedia, venga, a ver si está Jaime por ahí o vosotros, la porra. ¿Cuál creéis que ha sido el capítulo más escuchado de neurologopedia en la tercera temporada? ¿Hay porra o no hay porra? A ver, aquí yo veo muchas caras de duda. No, yo si no está, Jaime, yo intuyo que será el que hizo con... Es que creo que se subió a Neurologopedia, el que hizo con Paula de lenguaje. No, ese es de Paula. Bueno, no, lenguaje, esto que es lo que es, sí es de neurologopedia. No, ese sí es de logopedia. Esa es mi apuesta. Es que como Paula acaba de pedir por el chat que Jaime grabe un episodio con ella, pues por eso he dicho yo. Manuel apuesta por lenguaje, esto que es lo que es. Sí. Venga, ponéis más apuestas. Ese me gustó mucho, pero yo me decantaría más por... El de lenguaje a mí me gustó mucho, pero yo me decantaría por un cribado de la fascia o algo así. Pues fijaros, también se nota que es el tema estrella que a Jaime le gusta, porque el episodio más escuchado de la tercera temporada de Neurologopedia, además con unos rendimientos espectaculares, unos rendimientos maravillosos, fue evaluación clínica en deglución. Se nota que, claro... Ahí todo el mundo busca a Jaime. Claro, entonces normal. El episodio 11 de Neurologopedia, ¿vale? Para la gente que quiera escucharlo, evaluación clínica en deglución. Ya os digo, tiene unos rendimientos que están doblando el número de reproducciones y de visualizaciones que el resto de episodios. Entonces es verdad que hay como una dinámica muy interesante, porque he cruzado datos entre las distintas plataformas de podcasting y hay como episodios que de repente, ¡boom!, despuntan muchísimo, y evaluación clínica en deglución fue uno de ellos. Así que Jaime, que está por ahí ocupado, pero para que lo sepa, Jaime, que se encantó a la gente. Y bueno, la loca de la conexión, el capítulo más escuchado de la tercera temporada de Neuropsycho Club, ¿cuál creéis que es? Venga, aquí sí se admiten porra porque hay muchos.
Ya os digo que el de Embodiment no fue. El de Embodied Cognition no Uy, fue. pues yo Yo, iba a ir por ese. No, pues no, Embodied Cognition no fue. yo tengo mi favorito, que además en esa ocasión me hubiese encantado participar, pero no sé qué narices le pasaba a mi conexión, que ni podía poner cámara, ni escribir, ni poner el audio. Fue el que participó José Mozo de un caso que contó sobre la atrofia cortical posterior. Para mí fue maravilloso. Y Paula, invítalo de nuevo, que me quedé con muchas preguntas que hacerle. Entonces yo apuesto por ese. Venga, a ver, aquí hay menos capítulos, ¿eh? Así que es más fácil que os llevéis la muñeca chochona. Yo apuesto por el de Saúl, que soy también muy fan y... Cerebro roto. Yo Saúl. tiro por el que hablaron de cuantitativa, de análisis cuantitativo. ¿Análisis cuantitativo? ¿Cuál es esa? Sí, ¿no? Ah, vale, sí. Vale, Pero vale, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Digo, sí, yo, sí. Es que cada vez decir análisis uno, cuantitativo. Sí, digo, yo de que hecho, tengo es que los títulos en mente. estuve yo Sí, con una I. el directo ese con una I. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo tengo los títulos en mente y digo, canal cuantitativo. Venga, Hombre, pues, uno de los tres hemos acertado, porque creo que Yo pues, creo que cerebros rotos también. pues se lo Creo vamos a que dar a la Saúl presidenta. además tiene mucho tirón. Se lo vamos a dar a la Y presidenta. Cerebros rotos con Saúl. Es el episodio más escuchado con mucha diferencia. Está ahí con Pablo Duque, que no me había acordado de él, pero están los dos ahí mano a mano. Están ahí en un... Pero Saúl, y yo sé que esto a Pablo le va a molestar, Saúl le saca un poquito unas reproducciones. También es verdad que el de Saúl salió antes, ¿eh? Pero están los dos ahí mano a mano. sí, Pero el capítulo más escuchado ha sido Cerebros Rotos, que es maravilloso y que se lo recomiendo a todo el mundo. Cerebros Rotos, que fue el episodio 4. Tiene Paula pendiente un encuentro Pablo-Saúl. O sea, que se puede ser lo más. Hombre, No pues sé, fíjate ahí se lo ya. pidió Pablo, se lo pidió Pablo. Dijo, esto, los dos juntos puede ser una Pues bomba. sí, sí, No sí. sé qué puede salir de ahí, pero Muy bien, pues ya que tenemos los rankings hechos, ¿estáis contentos más o menos? ¿Pensáis que ha hecho justicia el público soberano a los mejores capítulos? ¿O hay alguno por ahí que diríais, este tiene que estar y no, la gente no lo escucha mucho? Está bien, ¿no? Ha sido el público soberano aquí, no vamos a decir, vaya Desde oyentes luego. tenemos. Bueno, pues si os fijáis, ahora simplemente os voy a contar del 5 al 1 los capítulos con más visualizaciones en YouTube. Ya sabéis que en YouTube hemos empezado más tarde, con lo cual es sorprendente, porque es otra plataforma completamente distinta, es visión, se ve, ¿no? Y entonces, aquí yo creo que aquí os van a sorprender mucho el ranking, porque yo creo que es curioso, ¿no? Y ya nos ponemos a hablar de otras cosas que no sean de nuestros episodios. Pero bueno, yo quería que este capítulo pues, sirviera un poquillo como de recomendaciones, por si la gente se quiere escuchar alguno, pues que sepa cuáles son los más escuchados y cuáles son los que vosotros recomendáis. Venga, pues el ranking de capítulos con más visualizaciones de todas las secciones de lo que tenemos en YouTube va el número 5. ¿Cuál pensáis? Fisiopatología en trastornos funcionales del movimiento. Ese episodio en audio apenas ha tenido repercusión y sin embargo en vídeo ha tenido una repercusión brutal. No me preguntéis por qué, no sé si es que ese día estábamos especialmente guapos, no sé si es que la gente ha corrido el boca a boca, que nos tenían que ver en la pantalla, no sé por qué, pero la fisiopatología de los trastornos funcionales del movimiento ocupa el 5 en el ranking de los capítulos con más visualizaciones en YouTube. ¿Qué pensáis? Este ni lo habéis nombrado nunca, es uno de mis preferidos, tengo que decir. Sí, a mí Porque me se gusta competía mucho. duramente con Ana Tebelde, con Pero Ana fue el año pasado, ¿no? La temporada. No, pero ese trae la temporada 3 también, ¿eh? ¿Sí? es de esta Sí, temporada. de todas formas es de todas las temporadas, ¿eh? Esto es ya ranking absoluto en YouTube. Porque YouTube es que llevamos en YouTube desde noviembre del año pasado, entonces no podemos hacer un ranking de... Si me voy solo a la tercera temporada nos quedamos en braga. Así que sepáis que Trastornos Funcionales del Movimiento ha gustado mucho. A ver, ¿qué os voy a decir? Pues que se apunte a todo el que le haya gustado, que se apunte Eso al es, concurso. ahí va la cuña publicitaria. Todo el que le haya gustado que se apunte al Congreso de noviembre. Venga, en el número 4 y en el número 3 tenemos 2 capítulos dedicados a infantil. Fijaros qué cosa. En el número 4 tenemos recomendaciones en infantil, también con la SEFIP, que fue un programa también potentillo. Seguro que si a Manuel también le gustó, estuvo Lourdes también, y estuvimos poniendo a caldo a varias escuelas de tratamiento en infantil. Así que, bueno, recomendaciones en infantil fue también maravilloso porque creo que desde el punto de vista clínico daba como una visión que creo que cualquier persona que trabaja en infantil se debería ver ese capítulo, porque era un enfoque como muy humano, muy centrado en la criaturica,
muy desde la ocupación, desde el entorno. Entonces, recomendaciones en infantil, yo creo que salió un capítulo muy redondo, ¿eh? No sé, Manuel, ¿tú qué opinas? Que estuviste presente. Y creo que ese fue el que grabamos en enero, ¿no? Enero, Sí, febrero. Sí, el que sí. grabamos después de Navidad. Sí, ese estuvo también muy, muy bien. Es muy bonito ese capítulo, ¿eh? Recomendaciones en infantil. O sea, al Estuvimos final los repasando. otros han llevado un poco más el bombo, Sí, sí. lo que ha sido la fama, pero sé que es verdad que grabamos con la Sefi, no lo tenía yo tan en cuenta y sí es verdad que estuvo muy, muy bien. Ese estuvo muy chulo. Así que se ocupa Es en la que cuarta posición. yo creo que en general los capítulos que participaron en la SEFI Sí, son capítulos muy chulos. O sea, creo Lourdes, sobre todo, ¿no? Y Ana también, como que tienen unas aportaciones, y como tú dices, ¿no? Mucho desde mi experiencia, pero desde la humanidad, ¿no? sí. Y Son sentando niños, cátedra, tal. un poquito. De Sí, yo creo decir, que a eso es. Y con la potestad, ¿no? De decir, mira, que ya está, que no hay más debate. no hay Entonces más. creo que los de la SEFI siempre han aportado mucho. Sí. Bueno, pues en el número 3 tenemos otro capítulo de infantil y vuelve a nuestras pantallas y a nuestros oídos Dispraxia. Que aunque es el episodio más escuchado en audio de toda la historia, también es el tercero más visto en YouTube. Aunque ese episodio solo tiene un logo en negro y todo lo demás es solo audio. Entonces, bueno, pues Dispraxia está omnipresente, es omnipotente y hasta en formato vídeo, teniendo solo una foto estática, pues está el tercero en reproducciones, bastante alta las reproducciones, ¿eh? Así que, bueno, no sé si tendremos que hacer más capítulos de Dispraxia o qué, si queremos aquí monetizar y sacar billetes. Yo no sé si Dispraxia en periférico, por ejemplo, algo así como guay. Bueno, y los dos primeros, pues por supuesto, no cabe ninguna duda. En el número 2 tenemos la entrevista a Ana Tebelde 2022, que fue el segundo episodio con más reproducciones, además el más internacional de todos los que hemos hecho. Este episodio nos ha abierto las puertas a un público a muchísimos países, porque al estar grabado en inglés y con subtítulos en español, pues como que es bastante accesible a un público pues mucho más amplio. Y reinando por encima de todo, el metaanálisis de Tebelde, que no solo es el capítulo más reproducido, sino que es el vídeo con más reproducciones en todo el canal de la Fundación AISE, ¿vale? Así que el metaanálisis de Tebelde, la verdad es que ha arrasado tanto en audio como en vídeo y ha dejado una huella ahí muy profunda. Así que ahí tenéis el ranking, ¿os parece bien? El pueblo soberano. Os veo muchas caritas haciendo así, pues estupendo. Esto es como Eurovisión, Le Royaume Minute du Point. Bueno, pues teniendo ya nuestro ranking hecho, nuestras recomendaciones, ahora quizás sí quiero que me deis vuestra opinión sobre implicaciones que estos episodios más reproducidos han podido tener bueno, como ideas generales que os gustaría plantear de cara a la cuarta temporada o bueno, temas que creáis que puede ser interesante tratar aquí entre todos, ya que estamos juntos y ya que nos hemos dado un poquito bola aquí con los episodios más reproducidos y todo este rollo. Vamos a hablar y cerramos el episodio, si os parece, un poco con eso, por ejemplo, yo me voy a mojar. Para mí el metaanálisis de Tebelde es normal que fuera uno de los episodios con más reproducciones y que la gente, primero que es el episodio que más comentarios ha tenido, más comentarios negativos y positivos, es decir, incluso en iVoox, que no escribe nadie en el foro, pues hay ahí como una auténtica discusión, ¿no? Entre no tenéis ni idea, no habéis estudiado Boba no es esto, para arriba, para abajo, a ver si os formáis, no tenéis ni idea de nada. Nos pasa un poco como cuando hablamos de Parkinson, que no tenemos ni idea de Parkinson ni sabemos lo que es, y que aquí el Parkinson la friega y punto, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante ese episodio, sobre todo el momento de verdad que yo creo que debería pasar a la historia del podcasting en neurociencia, en el que Ana Tebelde enumera las 3 principales conclusiones que sacó en el metaanálisis. Porque ese momento, para mí, a mí se me ponían los pelos de punta y se lo dije a ella, I have gas bands, no sé qué, le dije yo, porque era verdad, o sea, se me estaban poniendo los pelos del culo de punta. Cuando esa mujer dijo que era igual hacerlo que no hacerlo, que era igual que el placebo y que era igual dieras más o dieras menos o no dieras ninguno porque no tenía ningún efecto, o sea, a mí aquí se hizo todo y se cayó el mundo, ¿no? Fue como, esta tía los tiene bien puestos y esta tía viene con un metaanálisis detrás, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que ese momento en concreto, yo me quedaría con ese momento. Fijaros, de toda la tercera temporada, en ese momento en que esa criatura desde Australia dice, muy sencillo, ella muy tranquila, ella como es, esto es muy sencillo. Las 3 principales conclusiones son, y te suelta que la NDT, como el Neurodevelopmental Treatment,
no tiene ningún tipo de evidencia, pero no es que no tenga, sino que es igual que no hacer nada, da igual cómo lo haga, y todo el tema de la facilitación y el hands-on no sirve absolutamente para nada cuando a todo lo que nos han explicado, tanto en adulto como en infantil, es que este tipo de terapias son las claves a la hora de focalizar el tratamiento. Yo creo que eso fue brutísimo, y además enganchó muy bien con el capítulo sobre neurodinámica, porque el capítulo de neurodinámica, y aquí están Marcos y Laura, también tenía un poco de eso, ¿no? Un poco como de el tratamiento estructural a partir de como técnicas estanco que nos enseñan a evaluar y a tratar a todo el mundo un poco como si fuera todo lo mismo, ¿no? Y quizá tanta manipulación y tanto paciente pasivo ahí mientras yo le hago cosas no sea lo deseable, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando todo el rato de lo mismo, estamos hablando de pacientes que llegan, se tumban en nuestras camillas, nosotros les hacemos cosas, se llame facilitación NDT, se llame INN, se llame lo que sea, y también entronca mucho con el capítulo de recomendaciones en infantil, en el que tanto las personas de la CEFIP como lo que decían las revisiones sistemáticas, como lo que nosotros aportamos allí, era básicamente eso, era todo lo que sea tratamiento estructural en infantil no tiene ninguna evidencia. Todo lo que sea estirar los isquios, todo lo que sea potenciar no sé cuánto, todas las técnicas que estén basadas en intensidad sobre estructura no tienen ningún interés, no tienen ninguna evidencia. Entonces, fijaros qué curioso cómo iniciamos la temporada con ese rollo ahí como de fuera facilitación, la facilitación desde el terapeuta hacia el paciente no es efectiva, y hemos seguido como una estela, por lo menos en Neurofisio Club, muy marcada por esa tendencia de no, hay que saber de control motor, y de ahí que hayamos hecho capítulos de control motor, porque nos hemos dado cuenta que el movimiento, a partir simplemente de la manipulación, de la facilitación y del tratamiento estructural, la potencia de efecto en neuro es muy limitada. Y aunque parezcan capítulos que están como que son independientes, en el fondo, para mí, la gran metáfora, la gran alegoría que estamos siguiendo ahí es esa, ponerle la mano encima a la gente no siempre es lo mejor que se puede hacer. No sé qué os parece, pero yo creo que sería uno de los grandes topics de la tercera temporada, ¿no? Pues yo estoy Yo bastante de creo que acuerdo, de además hecho. A ver, venga, Perdón. Manuel y Yolanda. Yo creo que además sigue un poco el hilo. También es verdad que nosotros somos un poco así, ¿no? Y ya teníamos algunas de estas ideas en mente, aunque no tuviéramos ciencia que lo respaldara tanto detrás. Pero es también la idea, por ejemplo, del metaanálisis que estudiamos, ¿no? De Parkinson, que también apostaba Efectivamente, mucho por el ejercicio activo y con el que eso es. pues luego abrimos el congreso de este año, bueno, las charlas, las jornadas de este año de neuroconciencia, y lo que llevamos también a una de las charlas en las que tampoco teníamos ni idea nosotros de lo que se tenía que hacer en Parkinson, y que ves que los metaanálisis no valían para nada. Y creo que va en el hilo también pues de lo que también hacemos en todas las secciones, que es apostar por entender cómo funciona el sistema nervioso, cómo aprende y cómo hace para expresarse, para moverse y para expresarse de cualquier forma, ¿no? El sistema, y aplicar eso a tratamiento. Entonces, yo creo que todos estos episodios también han servido un poco como para darle esa ciencia que a veces nosotros no tenemos tanto detrás, ¿no? Porque somos muy chusqueros y normalmente hablamos más desde la experiencia, aunque, bueno, pues nuestras cositas sí que nos leemos. Y luego creo que también han podido servir un poco para, como Marco y Laura estaban diciendo, como para dar ese hilo clínico que a veces hacemos por intuición, o hay gente que a lo mejor no se ve aplicando, por ejemplo, una neurofacilitación, pero no tiene otra voces que escuchar que no sean los tutores de, por ejemplo, de neurofacilitación, ¿no? Entonces, como, bueno, pues es que seré yo tonta y no sabré hacer las técnicas, o es que seré yo tonta y le hago la técnica al paciente y no se la hago bien, y por eso el mío no mejora y el de mi instructor sí, ¿no? Entonces, creo que también todos estos episodios creo que tienen un calado clínico, en el sentido de que seguramente hay gente que los escucha y que dice, anda, pues no estoy tan solo, ¿no? A lo mejor el raro no soy yo, o ya por lo menos somos unos cuantos más los raros a los que no nos viene bien la neurofacilitación. Y luego pues metes un metaanálisis tan potente como el de Ana Tevelde y es como, vale, pues a lo mejor es que no es que sea rara, es que el sistema nervioso no funciona así, ¿no? Y ya hay evidencia también que lo respalda. Entonces creo que también
todo el hilo que estamos siguiendo en el podcast creo que ayuda un poco a eso, a dar una entidad científica a lo que hacemos en clínica y a que otras formas de trabajo, pues menos clásicas y que a lo mejor no se explican tanto en formaciones regladas en general, pues puedan tener un sitio y que la gente pueda escuchar también las opiniones pues contrarias a lo que clásicamente se ha hecho en neurorehabilitación en general Sí. en toda la disciplina. Yo desde luego pienso eso y además Marco y Laura en el capítulo en el que participaron también creo que otra conclusión importante, por lo menos de la parte de estos capítulos que tienen que ver tanto con lo estructural es que muchas veces lo que se publica es de una calidad muy baja y que muchas veces esgrimimos los artículos, esgrimimos las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, etcétera, de una forma en la que no nos hemos leído el artículo, pero como nos convence lo que dice o las conclusiones que tiene, pues directamente lo soltamos a redes y decimos, por ejemplo, pues hablamos de neurodinámica en espasticidad y citamos un artículo. Si alguien se lee, se lee el artículo y luego se escucha el podcast, pues verá que la calidad metodológica de los estudios estaba, por así decirlo, un poquillo baja, por decirlo finamente. Y creo que esa conclusión también es interesante. No sé qué os parece a vosotros, Marcos, también. Y quizá también podríamos hablar un poco de eso, de cómo ahora hay una nueva tendencia a la ciencia, de me tiene que respaldar la ciencia, pero la gente no tiene tiempo, estamos tan informados, hay tanto publicado, que como no hay nadie que escribe un poquito y que opine y que entresaque la calidad de los artículos, al final lo único que compartimos y que le damos a compartir en Facebook, en Twitter, en no sé cuánto, es como el titular que a mí me interesa que salga, que es el centro, la Fundación AISE es el mejor centro de España. Y yo, y lo comparto, y lo comparto, y lo comparto. He hecho una revisión sistemática que dice que la Fundación AISE es el mejor centro de España. Y realmente a lo mejor luego tú te lees esa revisión y dices, pero tío, ¿qué estás diciendo? A lo mejor es el mejor centro de España, pero con lo que tú has hecho aquí no puedes concluir eso, ¿no? Es que el resultado del metaanálisis y demás era brutal. La primera elección, la primera línea de ataque a la espasticidad, la neurodinámica. Entonces te quedas Claro. con ese highlight y dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Algo me estoy perdiendo. Entonces, Sí. justo lo que dices, que estamos también, pues, nos bombardean con información, con todo. Entonces, al final, las fuentes creo que tenemos que ser como mucho más críticos de todo esto y realmente cuando rascabas en ese metaanálisis era ridículo. O sea, en pacientes sanos, con técnicas que no eran ni neurodinámicas, cosas que eran totalmente sin sentido. Claro. Y que además luego le quita la verdadera aplicabilidad que pueda tener la técnica, también se la quita, porque al final, cuando presenta un trabajo de tan baja calidad sobre algo, al final, si el que lo lee dice, vaya chusco que me han metido, también, o sea, tiene un doble esto cero sum, ¿no? Por un lado, estás dándole como credibilidad en un campo en el que no ha demostrado eficacia y por el otro, a la gente que sí lee y que sí es crítica, le estás dando la sensación de que te lo quieres meter con calzador, por lo tanto también generas prejuicios contra la técnica que a lo mejor para otras cosas sí va bien. Entonces, es como hay un juego raro de intentar entronizar a algunas formas de abordaje para cosas en las que a lo mejor no son la mejor de las opciones, según lo que sabemos hoy en día en ciencia, pero a lo mejor luego sí tienen otras aplicaciones que también pierden importancia por el rollo de hacer tan malos estudios, creo yo. Yo en función de una de las cosas que decías, como que preguntabas a la Juan de qué cosas mete en el podcast, para mí tiene mucho sentido lo que dices, porque la técnica puede tener su uso, pero es importante el momento que tienes que usar y en función pues, al razonamiento clínico que sigas y a la situación del paciente. Entonces, una de las cosas que creo que es interesante que la gente también vaya viendo y que en el máster nos ha encantado es como esa diferenciación, ¿no? De qué es periférico, qué es central, qué signos clínicos tengo que encontrar aquí, cuáles no. Un poco también el último seminario que vimos con Manuel y con Mode también, creo que ayuda a eso. Bueno, la aerodinámica pues puede tener su uso, pero en el momento adecuado como técnica coadyuvante y bueno, creo que ayuda mucho esa diferenciación y tener pues, las cosas claras ahí, sí. Un poco enlazando con lo que decía Yolanda, ¿no? Que no es la técnica, es entender lo que le pasa a la persona para luego ya utilizar la técnica o el método o lo que quieras, pero basado en un razonamiento clínico de entender lo que le pasa a la persona, que nosotros, bueno, ahora a raíz del máster lo reflexionamos mucho, ¿no? Que estamos aprendiendo a ser fisios neuro, realmente a entender qué le pasa, cuál es el problema real que tiene nuestro paciente y qué es cómo podemos ayudarlo.
Pues no sé si en el resto, Isma, Ana, habéis observado también un poco este crecimiento de... Porque en fisio es verdad que sí hay ya un movimiento un poco de liberación por fin de las técnicas manuales puras y duras de, por lo que yo digo, ¿no? De que el paciente se tumba ahí en la camilla y casi que puede dormirse, que lo importante es lo que yo le haga, ¿no? Y son mis manipulaciones y mis técnicas sobre ese cuerpo lo que va a generar la curación de esa criatura, ¿no? Pero a mí me da miedo, por ejemplo, en terapia ocupacional que ocurra un poco lo mismo, porque es verdad que la terapia ocupacional siempre se había salvado un poco de esos enfoques a lo mejor más estructuralistas, más centrados en estructuras concretas, corporales, no sé cuánto. Y veo últimamente que en terapia ocupacional como que se está dando una oleada de otra vez volver un poco como a perder las raíces de la actividad, de bueno, y dejarse un poco acercar hacia ese lado más manipulativo, ¿no? No sé vosotras cómo lo veis. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en terapia ocupacional se ha desvirtualizado mucho la esencia de utilizar la actividad y tener presente qué ocupaciones tiene el paciente, qué cambios ha habido en su identidad y no hemos ido a las técnicas, a los cacharritos, al material juguetón. ¿No? En terapia ocupacional que creo que hemos pecado mucho intentando asimilarnos a compañeros, Incluso, Ana, pero fíjate qué cosa que sí, a mí me llama mucho la atención en terapia ocupacional, la robótica, ¿no? Que habrá sí, una eso te iba a cosa decir. menos ocupacional que la robótica, porque además, ¿quién tiene robot en su casa? Ah, Como, ¿sabes lo que yo quiero decir? Es como, la o sea, robótica y yo, solo partiendo la de eso. realidad virtual nos llevamos regular. Claro, Nos es que llevamos regular. la realidad virtual, yo pienso, la realidad virtual puede ser una herramienta dentro del corpus de conocimiento y del corpus de Ujú. intervención de terapia ocupacional, pero al final no vivimos en el ciberespacio todavía, con lo cual no se puede generalizar ni naturalizar la realidad virtual de cara a que yo luego me sepa subir las bragas o no me las sepa subir. Es decir, Exactamente, porque además estamos, como tú bien dices, desvirtualizando el uso de la realidad virtual para actividades cotidianas. claro, Hay muchísimos artículos, muchísimos centros o cuentas de Instagram, ¿no? Que creo que eso es también un poco peligroso, que abogan por el uso de la realidad virtual para poder comer, cuando el uso de un plato, un cubierto, una adaptación necesaria es mucho más significativo y acerca mucho más al paciente para que participe de forma independiente en esa actividad. Es como en un curso que escuché que utilizaba la realidad virtual para bailar, pero para bailar tú con tus gafas solo, un tango, y es como, a ver, señores, ¿qué hay mejor que agarrar molla con una persona mientras estás bailando y claro. sentir el movimiento y estar junto con la persona? Entonces, creo que hay mucha peligrosidad en todas las técnicas que se están realizando porque se desvirtualiza y se aleja muchísimo de realmente la propia actividad y las opciones que tiene el paciente de participación. Porque sí, yo me puedo poner unas gafas, yo puedo utilizar un robot, como tú bien dices, puedo utilizar muchos cachivaches, pero me voy a mi casa, me voy a un entorno cotidiano y la realidad es que estoy solo y eso no aparece en mi cotidiano. Entonces, pues mi participación se anula. Muy Claro. guay todo, Sobre pero todo cuando los rendimientos dependen a lo mejor de cacharros que valen, voy a echarme la luz porque ya se me está oscureciendo, cacharros que a lo mejor valen 180, 190, 200.000 euros. Entonces, claro, exacto. si tú estás trabajando unos rendimientos, a mí solo me sirve si eso es muy generalizable a la vida cotidiana, porque luego yo me vaya a mi casa y en mi casa, pero si no es generalizable, entonces, ¿qué hago? ¿Me compro el cacharro de 200.000 euros para poder tener unos rendimientos positivos Sí, en sí. entorno? Es que Entonces para que... yo, Sí. sinceramente, me parece muy peligroso ese salto que se está dando y que yo veo que en fisioterapia, bueno, en fisioterapia siempre está la gente que no quiere trabajar, que yo siempre digo que son todos los de los abordajes top-down, pues gente con imaginería motora y gente, pues estos rollos que a mí cuando alguien me dice que solo trabaja con imaginería motora, digo sí, y luego le echan las cartas. Es decir, no se puede trabajar solo con imaginería motora y eso es que es absurdo. O Eso. sea, porque, vamos a ver, yo no puedo caminar con imaginería motora, porque si esto fuera así, entonces, pues como le decía yo a Lourdes en un episodio, pues ya está, que me hagan la neurofacilitación de montar en Padel Sur y luego me voy yo y hago Padel Sur. Entonces, la práctica repetida, mantenida en entornos naturales, con significación, es la base del aprendizaje. Pero en fisioterapia es verdad que, bueno, siempre han estado esas corrientes, pero como que las hemos tenido menos en cuenta. Pero ahora yo veo en el tratamiento de miembro superior
Pues primero Bueno, eso, terapeutas hay ocupacionales. jornadas enteras de eso, Juan, ¿eh? Claro, No. por eso te digo, entonces, terapeutas ocupacionales que ya se definen como en relación a una estructura como la mano, que tú dices, bueno, sí, la mano es importante por la ocupación, evidentemente, pero tú no puedes ser terapeuta de una mano, ni de un pie, ni de una rodilla, Pero creo yo, porque la que ocupación trasciende a la estructura. exactamente, Entonces, totalmente. hay gente que no tiene manos y que sigue teniendo ocupación. Entonces, no puede, ¿me entendéis? Entonces, yo creo que se desvirtualiza mucho el discurso cuando alguien se centra en estructura. Y ya cuando metes en medio las nuevas tecnologías, la robótica, la realidad virtual y todo eso, tú luego te lo intentas llevar a una ocupación verdadera, o sea, una ocupación de lo que tú dices, de luego el paciente llega a su casa y se enfrenta a su cotidianidad, que es, Exactamente. Y cae en el más profundo de los hoyos y ahí no hay quien le saque para que claro, realmente participe, cuando es mucho más sencillo que haya un entorno, que haya una exploración en el entorno, que haya una presentación de la tarea junto con el terapeuta, con otros familiares que le puedan ir adaptando y ayudando, porque muchas veces es que cuando esos rendimientos han ido tan a la alza en sesión, cuando no hay toda esa preparación que te acompañe, ni siquiera hay un intento de probar, a ver cómo me sale a mí esto en casa, ¿no? Sin claro. toda esta parafernalia de utensilios, de robótica y demás. Yo creo que no, los terapeutas ocupacionales tenemos un poco complejito, que no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer, y yo me incluyo porque yo he tenido muchos momentos de subida y bajada profesional de qué narices estoy haciendo, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado factura porque no nos han enseñado realmente la esencia de lo que debe hacer un terapeuta ocupacional, la esencia de lo que realmente tenemos que intentar que el paciente recupere, que es volver a participar en su día a día, sea como sea con un brazo a lo Tyrannosaurus Rex, sea cojo, me da igual. Al final, lo que decir, la ocupación tiene que estar mucho más presente y tiene que primar en cuanto a la estructura. Entonces creo que ahí se nos ha olvidado nuestro papel y Bueno, nuestros objetivos, vaya. porque por lo menos que quede nuestra opinión, Sí, bueno, por si alguien nos si sirve escucha, para algo. si alguien nos escucha, ¿no? Totalmente. A mí me gustaría decir que no, pero es que los terapeutas ocupacionales seguimos en los modelos restaurativos, seguimos trabajando sobre componentes y no sobre desempeño, no sobre ocupación, no sobre participación. Y eso hace que estos modelos, que a lo mejor en otras disciplinas se están desechando porque son unas disciplinas que se están yendo a lo ecológico y a lo sistémico, los terapeutas que en principio deberíamos ser los más ecológicos y sistémicos del mundo, como hemos crecido en esa incertidumbre de, a ver, creo que lo decía ahí en un capítulo también, ¿no? Es como, es mucho más fácil ser de una terapia X que te protocolizan cómo tienes que moverte o cómo tienes que trabajar con los pacientes, que moverte en la ecológica, donde te echan al mundo y te dicen, ahí va, tienes que investigar, tienes que explorar, tienes que conocer al usuario, tienes que saber este usuario de forma concreta, cuáles son sus ocupaciones, cuáles son sus significaciones. O sea, y esa inseguridad de no saber dónde nos movemos nos hacen que tendamos ahí a los restaurativos, a los componentes y a unas terapias que nos dicen, no, facilito, reduzco patrones normales, o sea, como que nos marcan mucho cómo tengo que intervenir. Entonces, nos establecen el ABC de lo que tengo que hacer y qué tengo que hacer antes y qué tengo que hacer después. Y eso es mucho más fácil o creo que nos sentimos más cómodos, ¿no? En esas terapias que en las terapias de la sistémica o de el aprendizaje motor, donde tienes que hacer un análisis de individuo, entorno, tarea, y nadie te dice cómo tienes que actuar una vez que has hecho el análisis, sino que con los resultados de tu análisis, con esta persona en esta tarea y en este contexto, tu intervención es una, y con esa persona en otro contexto y en otra tarea, tu intervención es otra. Y eso hace que la inseguridad nos lleve a tirar otra vez a técnicas a lo concreto. como muy de... Exactamente, eso es, a muy concretas y que nos guían. Intentar buscar protocolos. De hecho, en uno de nuestros últimos capítulos que hicimos, estuvimos analizando un artículo que hablaba sobre la diferencia entre terapia centrada en la persona y terapia ocupacional. Y es como, a ver, señores, es que si realmente estamos... hay un montón de investigaciones que están intentando diferenciar y sacar qué es mejor.
es que no se sabe ni lo que es una terapia centrada en la persona ni lo que es la terapia ocupacional, porque al final la terapia ocupacional aboga por la individualidad y que ese paciente, o sea, que el tratamiento esté centrado en la identidad ocupacional del paciente. Y en una de las conclusiones lo decía, que además tuvimos la suerte de que Josa, uno de los colaboradores en ese artículo, dice que no hay diferencia realmente. Claro, sí que si la terapia ocupacional no está centrada en la persona, claro, entonces y era ¿en qué se como, centra? a ver, exactamente, entonces realizaba como un análisis de, bueno, vamos a ver qué dicen, porque hay artículos que las comparan, como no, señores, la terapia ocupacional o un terapeuta ocupacional tiene que centrarse en lo que decía Isma, en ese paciente, en ese contexto, en esa tarea en concreto, y ya veremos en otro momento cómo está y qué otro análisis tenemos que hacer, porque es muy individualista la intervención. Pues estamos de acuerdo. No sé, Jaime, tú que estás por ahí también ahora ya de otra sección completamente en la logopedia, pues bueno, cuéntanos tú qué piensas sobre este tema un poco de las técnicas, las hands-on que estamos hablando, ¿no? Que quizás pues, muchos de los capítulos de la temporada, por lo menos en otras secciones, hayan ido por ahí, ¿no? Al rollo de, bueno, de no tanto manipular al paciente como a enseñarle y que aprenda, ¿no? No tanto pescarle, sino darle la caña y enseñarle a utilizarla. Bueno, por las nuevas tecnologías. En fin, de todo esto que nosotros hemos estado hablando, pues tú cómo lo ves en la logopedia. Pues, a ver, voy a intentar ser rápido porque no sé del tiempo que dispongo, porque aquí ya he yo 4 veces, ¿sabes? No pasa nada, no te preocupes. Entonces, a ver, lo primero, a mí me encantan las nuevas tecnologías. O sea, yo llevo 18 años como logopeda y me he formado en todos los métodos, he probado todas las cosas y he desechado todas las cosas a la vez. Y es verdad que a mí me gustan las nuevas tecnologías. Ahora, lo que no quiero nunca es perder el norte. Entonces, cualquier nueva tecnología siempre está hecha para mejorar. Entonces, no seré yo quien diga, oye, esto te lo voy a negar porque sea una nueva tecnología. Ahora, yo que he trabajado con muchas nuevas tecnologías, pienso que lo que no se hace es justificar los métodos. Es decir, yo tengo un aparato por el cual justifico que puedo trabajar contigo algo que lo puedo trabajar en un entorno seguro y en otro no, ¿por qué lo voy a negar? O sea, evidentemente. Ahora, lo que no voy a hacer es utilizar ese aparato, uno, para vender un método, dos, para vender un centro o grabar un vídeo o hacerlo más estético. Es decir, yo, pues, es verdad que las nuevas tecnologías en logopedia no son tan caras como a lo mejor en otros, pero yo utilizo mucha electromiografía de superficie, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque considero que en ese momento el paciente necesita eso y si yo tengo eso para que el paciente acceda. Entonces, mi primera premisa es que toda nueva tecnología tiene que estar justificada su uso. La segunda es que yo, como terapeuta, no llevo 18 años leyéndome un artículo cada noche para que ahora haya una barrera, las nuevas tecnologías supongan una barrera. Entonces, lo que yo no voy a hacer es que un paciente no pueda beneficiarse de una nueva tecnología porque no pueda pagarlo. Entonces, eso también es importante. Y luego lo tercero es que la nueva tecnología se puede implementar en la población en la que yo trabajo. Es interesante que muchas veces hablabais de revisiones, de artículos, de poblaciones. Nosotros vivimos en una sociedad con un sistema público-privado que es muy distinto a otros sistemas de donde vienen muchas veces nuevas tecnologías, donde seguramente esté todo muy privatizado. Entonces es importante eso, no perder el norte, porque muchas veces las nuevas tecnologías que están hechas para mejorar la vida de la gente suponen una barrera socioeconómica y hacen que un paciente se tenga que gastar un pastizal que no tiene y que hace que pierda a lo mejor poder adquisitivo, no solo en su vida, sino para poder continuar costeándose su larga, seguramente, no voy a decir rehabilitación, pero sí por lo menos facilitar su proceso de cronicidad, pues muchas veces cuando un terapeuta tiene que ofrecer algo a un paciente, pues tiene que tener claro que eso va a tener un impacto positivo, pero también negativo. Entonces tienes que jugar un poco con eso. Y yo creo que el riesgo de las nuevas tecnologías es caer también un poco en que caemos en la novedad. Y luego, por último, a mí también, que siempre he buscado muchas evidencias y tal, recuerdo una vez que leí un artículo muy chulo donde se hablaba de el sesgo de los terapeutas con las nuevas tecnologías. Entonces tenemos que tener en cuenta también que cuando probamos maquinitas, cosas muy chulas que a los terapeutas nos molan mogollón, los estudios salen también guay, pero también puede haber un sesgo muy chulo también del que está aplicando esas tecnologías. Entonces,
hay que leerse muy bien los estudios para ver que ahí no haya podido haber sesgo, porque claro, a mí mañana me ponen una electromiografía de superficie para entrenar la deglución, donde hay un videojuego muy chulo de una abeja que sube, que baja, y me lo paso de puta madre con el paciente, y ese estudio, pues a lo mejor tiene sesgos. Entonces me acuerdo una vez una especie de artículo ahí que hacían como muy crítico también con, oye, cuidado con los sesgos también a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, porque los terapeutas también muchas veces nos vemos envueltos en, ostras, cómo mola esto, qué guay, pero no se nos tiene que perder el norte de que al final eso tiene que suponer que cambia la vida en algo del paciente. Entonces muchas veces cambian déficit, cambian cosas, pero luego el paciente acaba y dices, vale, ¿y tu vida en qué ha cambiado? En nada, pues esto habrá que aplicarlo de otra manera. Sí, Yo yo creo que al quiero, final, sí. sí, un segundillo, Loredana. Yo creo que al final, Jaime, lo que pasa es que muchas veces, en vez de justificar el uso de la tecnología, y es la persona la que justifica el uso, como tú decías, que es lo que debería ser. Lo que ocurre es que es la presencia de la tecnología lo que justifica el uso, ¿no? Es como si yo en la Fundación AISE tengo un exoesqueleto de marcha, pues como que tengo que subir a todo el mundo al exoesqueleto de marcha, ¿no? Y no es, claro, no es tanto el claro, esto es útil si no es como que lo tengo y como lo tengo, pues lo tengo que usar. De hecho, en muchos centros montan circuitos. Tú Claro, entras aquí, haces primero esto, luego lo otro, y hay que tener cuidado con eso, porque, insisto, hay nuevas tecnologías que vienen muy bien. Entonces, sí, a ti sí, te sí. coge un terapeuta que dice, hostias, esto es lo que tú necesitas, pero mi objetivo no es que uses esto, mi objetivo es que, yo qué sé, que realmente tu vida cambie en algo. Pues, Claro. hostia, súper bien, o sea, nadie va a negar ahora las nuevas tecnologías, pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces eso se utiliza, pues a lo mejor para atraer, y ahí es Mm. donde el paciente tiene que andarse muy ducho, pues de que no se la cuelen. Entonces, en ese sentido, nosotros como terapeutas tenemos que tener esa ética y Claro. decir, ostras, tengo todas estas posibilidades, pero a lo mejor no todo lo que tengo lo uso con todos los pacientes, o a lo mejor entra un Ujú. paciente con el que no tengo que usar nuevas tecnologías, o a lo mejor, claro, pero tú imagínate que inviertes 200.000 euros en un bicho y lo utilizas solo con un paciente. Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado, porque también tú como empresa dices, si yo trabajo con una población X, yo sabré qué bichos tengo que comprar. No me voy a comprar un bicho porque ahora salga mucho en internet. Entonces, Claro. eso es lo que hay que tener cuidado entre centros, terapeutas, pacientes. Ahí es donde está el rollo. Sí, y que tampoco se explica, pero yo, por lo menos las formaciones en las que he estado en algunos equipos caros y tal, como que se da por hecho sin darnos cuenta una cosa que sabemos que no existe y que ya la sabemos incluso en las técnicas más antiguas, y es que la mejora de los rendimientos en el bicho, como tú dices, luego hay que llevársela a lo que decíamos antes en terapia ocupacional, ¿no? Hay que llevársela a la generalización. Entonces, ese tránsito entre me subo al bicho y luego que lo que hago ahí me sirva para mejorar los rendimientos en otros entornos y en otras tareas, como que eso tampoco se explica mucho, porque se hace mucho énfasis en las formaciones en cómo se trabaja con el cacharro, cómo se pone, cómo qué indicaciones tiene, qué tiene, que no sé qué, pero claro, se obvia un poco la parte esa de tú luego el cacharro este no lo tienes en tu casa. Hay que trabajar el paso, ¿no? Como se hace en piscina, por ejemplo, se tiene muy en cuenta. En piscina, los terapeutas que trabajan en piscina dicen, vale, yo la piscina es una herramienta que la utilizo, pero que luego la gente, porque camine aquí en el agua, no va a caminar ni mejor ni peor fuera del agua. Es decir, hay que hacer como un tratamiento de tránsito, de utilizar lo que tú estés ganando y generando en el agua. Si lo quieres generalizar fuera, pues hay como ese paso del agua, como los anfibios, ¿no? Del agua a la tierra, y eso se tiene que trabajar. Y yo creo que muchas veces en nuevas tecnologías lo que ocurre es que eso no está. Es como que damos por hecho que porque por la mejora del rendimiento en el cacharro en cuestión, pues automáticamente eso se va a generalizar. Y eso es una barbaridad porque sabemos que en neuro no ocurre. A lo mejor en pacientes que no tengan lesiones neurológicas ya sabemos que la transferencia es mucho más sencilla, pero en pacientes neurológicos con ciertas dificultades eso no se da. Entonces, Depende del terapeuta, que te claro, coja un terapeuta que sepa hacer un buen uso de eso y transferirlo bien a la vida diaria. Si te coge un terapeuta que lo único que hace es aplicar un método, protocolo, claro. un razonamiento clínico, un protocolo, pues esto es como los colegios. Tú Sí. puedes elegir el mejor colegio para tu hijo o hija y que te toque un maestro desmotivado o que no, o irte a un colegio de mierda donde te coja el maestro más motivado del mundo. Entonces esto es un poco así.
Muy bien. Dinos, Yolanda, Sí, que antes te he cortado. yo creo que en relación a lo que estabais hablando, también es importante como distinguir un poco lo que estabais diciendo. El uso de una nueva tecnología como una herramienta que potencia tu trabajo o te ayuda a un mejor diagnóstico o a darle un plus al tratamiento que tú estás implementando, como por ejemplo estaba diciendo Jaime, ¿no? De la electromiografía de superficie. Pues al final tú necesitas ir mejorando por ejemplo, tu técnica de valoración, ¿no? O hacer un feedback. Y bien usado, una técnica maravillosa. Y luego yo creo que también hay otras nuevas tecnologías que se están intentando usar como sustituto del terapeuta. Y eso es lo que creo que también es muy peligroso. No, yo ahora, para no eslomarme, te monto en el cacharrito de no sé cuánto y estudiarnos si la biomecánica o si la repetición y la forma de mover, por ejemplo, del cacharro es extrapolable a lo que hace el terapeuta. O si te da tanta neutralización, que es un poco lo que estaban hablando antes las compañeras de terapia, como ponerte a hacer la tarea sobre la marcha. Es decir, no es lo mismo que a mí me monten en un robot de marcha a que yo con cierta ayuda de una ayuda técnica o de mi familiar o lo que sea, haga las mismas repeticiones desplazándome por casa de cara a transferencia y a generalización. Entonces creo que también habría que intentar como hacer esa separación entre cuando la tecnología es un apoyo y una herramienta que potencia el trabajo del terapeuta, y yo creo que ahí estamos todas de acuerdo, que al final está genial poder incluirla, y cuando al final la nueva tecnología no te aporta nada nuevo o incluso te desnaturaliza, ¿no? Lo que estaba hablando de una realidad virtual. ¿A mí de qué me sirve ponerle una realidad virtual a un paciente de vamos a hacer como que fríe un huevo frito? ¿Qué me aporta nuevo? ¿Qué me aporta? ¿Qué plus tiene a ponerlo a freír el huevo en una sartén? ¿O qué me aporta a hacer una tarea cuando te proyecto un supermercado, como me encontré yo en una charla y hacemos como que compran en el supermercado, distinto a ir al supermercado y analizar una tarea y otra y analizar qué posibilidad de transferencia o de generalización tiene una y otra tarea? Porque a veces creo que se nos va un poco la olla con el tema de, no, es que tiene que repetir mucho, vale, pero repetir mucho, ¿en qué condiciones? ¿Realmente ver en una pantalla que está como bailando le va a aportar algo distinto a estar en su casa intentando hacer una actividad con su familia? Eso es lo que yo creo que es un poco más controvertido en este tipo de técnicas. Y por supuesto, siempre en ciencia, pues bueno, pues siempre dan que van muy bien porque o te miden, como tú decías, el rendimiento en el uso del propio aparato pues tengo un robot de mano y antes me hacía 500 repeticiones con el robot de mano y ahora me hace 1500. Ha mejorado. Claro, pero ha mejorado en el uso del robot, ha mejorado luego en su casa. Eso es lo que habría que valorar. Y claro, el sesgo también no de hace tratamiento más robot y hace tratamiento más nada. Pues claro, evidentemente, para estar mirando a la musaraña, mejor hacer Claro. el robot. Ahora, si tú pautas, que yo creo que ahí es donde está el buen trabajo de un equipo, una participación significativa en casa, hay ciertas tecnologías que no nos están aportando gran cosa. Otras, evidentemente, como decía, por ejemplo, Jaime, pues creo que pueden ser herramientas que en las manos adecuadas pueden ser muy útiles. Ujú. A Bueno, eso que decía Yolanda me ha recordado, ¿no? La nomenclatura tan usada que últimamente hay en los artículos de terapia robotizada más el uso de terapia ocupacional convencional, el uso de fisioterapia convencional. Y es como, claro. explícame, ¿no? De qué realmente estamos hablando. No estás equiparando el uso de la robótica a tu yo profesional, ser fisio, logopeda, terapeuta ocupacional, no estás en la esencia de tu objetivo como profesional, ¿no? Entonces me ha hecho mucha gracia, me ha recordado un poco y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Aya. Sí, como si la nueva tecnología fuera algo distinto a la terapia o a la fisioterapia, cuando al final debería ser una herramienta más. Es decir, yo Exactamente. tengo una cama elástica o tengo una cinta de marcha, pero la cinta de marcha no No es es una fisioterapia, entidad claro. clínica, Exacto, está dentro de tu es una proceso que herramienta que tú uso como como físico. profesional, exactamente, estás usando con ese análisis físico, funcional, ocupacional, cognitivo, todo. Entonces Mm. me ha hecho gracia, ¿no? Y es verdad que hay muchas comparativas. Bueno, chicos, pues parece que estamos de acuerdo en que la temporada 3 habrá ayudado un poco a, quizá,
empezar a abrir un melón ahí interesante sobre nuevas tecnologías y formas nuevas de tratamiento que a lo mejor pues no están mejorando tanto como nosotros podríamos llegar a pensar la vida y la generalización de los resultados, y a lo mejor pues en la temporada 4 tenemos que meternos por ahí un poco, porque ya para finalizar, porque ya se nos ha caído Jaime, se nos ha caído Manuel, se nos ha caído Paula, las horas ya son, parece que no, pero el tiempo pasa, nos vamos a quedar un poco con peticiones para la cuarta temporada. Venga, contadme qué os gustaría ver en la cuarta temporada, o que no se haya visto, o darle un enfoque distinto a algo, o traer algún tutor oficial de alguna técnica para que nos hable. No sé, Hombre, no sé. yo creo que leyendo un poco lo que hemos ido viendo, por supuesto, algo de radio virtual, nuevas tecnologías, creo que meterse ahí, como tú ya has dicho, es interesante. Y yo haría mucho, tiraría de lo transdisciplinar, como hablábamos, ¿no? Pues porque llama la atención los capítulos que son los más leídos y con de vez en cuando meter ese enfoque divulgativo, ¿no? O Vale. algo más amplio, ¿no? No tan específico de secciones, que creo que está guay, que creo que al final cada sección para eso está, pero que también queremos ver la transdisciplinaridad que cuesta, que no es tal, que a la gente se le llena la boca hablando de transdisciplinar y pocos sitios transdisciplinar realmente. Entonces, bueno, creo que también tenemos que darnos un toquecillo, porque a lo mejor nosotros mismos también, ¿no? Nos hemos aislado un poquito más cada uno en nuestras secciones y meter más capítulos conjuntos. Esa sería ahí como la idea por mi parte. Claro que sí, había por ahí incluso un proyecto de neurofricada, de hablar de cosas en plan pues de hormigas zombies, de la neurociencia de los zombies, de, en fin, según, ahora podríamos hablar de la neurociencia de la Barbie o cualquier cosa así rara, ¿no? Según lo que haya de Ahí moda en está. cada momento, pues dedicar Para algún hablar un capitulillo. poco. Siempre se puede hablar. No sé, por ahí, ¿los demás tenéis alguna petición? Yo apunto, ¿eh? Yo voy apuntando. Sí, yo igual haría también algo así, pues como lo que nos quedó pendiente a medio grabar, de darle más voz a pacientes y a gente también de investigación y de otras áreas asociadas que no sean solo la nuestra, la clínica, por patologías, que se quedó ahí a medio grabar Mm. un capítulo y retomaremos en la siguiente temporada. Y a lo mejor hacer como una especie, como el que hicieron Paula y Jaime, de un esto qué es lo que es, ¿no? Pues sobre patología o sobre cosas concretas que nosotros hablemos, que sea más divulgativo y que también ayude a llegar a lo mejor a pacientes y a otros públicos que a lo mejor no se van a meter en un capítulo de 2 horas de un metaanálisis, pero en un capítulo de curiosidades o como lo que estaba comentando Isma y estabais contando tú, ¿no? De cosillas así curiosas o de historia o cositas así que le puedan interesar a la gente, pues Ya yo está, creo la que le puede temporada dar un 4 toque puede guay. ser la temporada de las mamarrachás. Bueno, Vamos a nosotros hacer... siempre hacemos mamarrachá, hablemos de lo que Pero yo hablemos, creo que podría pero ser la oficialmente. temporada, esta ha sido la temporada de neuropsicología, de los metaanálisis, de las entrevistas en inglés, de no sé cuánto, de muchos capítulos, pero la temporada 4 pues puede ser la temporada de las mamarrachas, Voy de, a decir venga, tonterías. Neurofisio Club habla hoy de, yo qué sé, de las colonias de abejas y cómo Neuromamarrachada le podríamos poner, neuromamarrachas. está bien. Sí, está bien. Bueno, Marco, Laura, ¿alguna petición tenéis vosotros por ahí? Que yo sé que siempre queréis muchas cosas y queréis aprender muchas cosas. Yo por pedir que no queda, ¿eh? Que no quede, ¿no? Que te vengas para arriba. Yo creo que unido a lo que estábamos diciendo de que quizás en Senficio vamos abandonando un poco más como la parte estructural y con técnicas más activas, e intentar abandonar un poco las manos como símbolo de la fisio, me apuntaría algo de aprendizaje motor, que a nosotros nos ha sido también como un Mm. golpe importante de cómo jugar con eso, con individuo, tarea, entorno, para diseñar cosas significativas para el paciente, que se ríe Ana porque le preguntamos esto en la fundación la semana pasada, porque Claro. que nos aporta mucho también a nivel clínico. Y yo una cosa que también, que creo que en un momento escuché con Pablo Bouzas, que lo El hablamos. ejercicio físico, te estoy leyendo Eso la es. mente. Sí. Eso es. Eso se nos quedó ahí porque nos abandonaron los Sí, sí, gallegos. sí. Hay que ver los gallegos. Y en la primera temporada empezamos a hablar de ejercicio físico y ya se pasó. Y es verdad que podríamos retomar el ejercicio. Puede ser la temporada de las mamarrachas y del ejercicio. De sudar y decir mamarrachá. Estaría estupendo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Laura? Cuéntame. Yo también el Te unes, ejercicio, ¿no? Al ejercicio.
Me gusta también porque es como algo que nosotros aplicamos en clínica y que ahora nos estamos cuestionando más un poco con toda esta parte de aprendizaje y control motor que estamos aprendiendo. Y creo que desde fisio la parte transdisciplinar es muy importante. Incluso hoy hablábamos que nosotros como que hemos insistido mucho, por ejemplo, con las neuropsicos en meter la parte de movimiento dentro de sus sesiones, de salir de Claro. la mesa y todo esto, pero nosotros mismos no estamos usando la cognición y no vale solo el movimiento. Entonces, creo que los fisios como que vemos muy rápido cuáles son nuestros objetivos, un poco quizá pensando o pecando de estructuralistas, de ver qué necesita la persona para llegar a ese objetivo funcional, pero no tenemos en cuenta pues, el entorno y toda esta carga cognitiva que muchas veces es lo que limita a la persona para no alcanzar ese objetivo. Y bueno, está bien que trabajemos con otros profesionales que sean quienes lo aborden, pero entender esto, pues creo que nos aporta un plus, sobre todo para ayudar a la gente. Pues genial, yo creo que no se puede cerrar mejor el capítulo final de la tercera temporada. Venga, Yo, Juan, y te pregunto ya a ti que estás de moderador, di también tú lo que quieres. ay, yo quiero mamarrachar. Yo quiero Eso que yo quiero opinas tú también. mamarrachar. Yo quiero neurociencia de las mamarrachas. Quiero un poquito de frivolidad dentro de... No, pero es verdad que hay cosas que son muy interesantes y que al final nosotros comentamos, pues yo qué sé, yo tengo aquí al lado 2 o 3 libros que dentro de ser neurociencia, justo aquí eh, pues aquí en la mesa, ¿no? Dentro de ser neurociencia, pues son temas más divulgativos, como ¿por qué estamos perdiendo la capacidad de atender selectivamente, ¿no? O cómo las pantallas afectan al aprendizaje infantil y, en fin, pues hay muchas cosas sobre atención, sobre participación, sobre también ejercicio físico en la población en general como factor preventivo, ¿no? Que quizás estamos olvidando también un poco la prevención y cómo el fisio pues, puede trabajar también desde ahí, no solo de forma reactiva a la enfermedad, sino también previniendo la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son las que me apetecen para la 4ª temporada e intentaremos meter más de eso. Y por supuesto que también me apetece entrevistar a gente interesante, aunque sea en inglés o aunque sea, pero por lo menos una entrevistilla al año. Alguien así de por ahí de lejos viene muy bien para ampliar la visión. Así que iremos buscando a alguien para la 4ª temporada, para ese capítulo de ampliación de mira. Así que yo, mamarrachá, internacionalismo y previsión, prevenir Prevención. y moverse. Así Muy que ya bien. está. Bueno, pues ¿quién no iba a decir que vamos a estar en el capítulo número 95 de Neuroconciencia, que se dice pronto? Yo no sé, yo ya se me olvidan los capítulos. Estoy como esta gente de la radio que muchas veces le dicen, pues no sé qué, sí, eso me acuerdo que lo hablamos con alguien. Pues al principio me parecía a mí una locura, ¿no? Olvidar capítulos y olvidar... Pero ya esta tarde he tenido algunos momentos de decir, uy, es verdad, grabamos un capítulo de no sé qué. Ya mismo tenemos que tirar un poquillo de hemeroteca para acordarnos, ¿no? De las cosas que hemos tratado, porque la verdad que a una media de 2 horas el capítulo que estamos echando algunas veces, pues imaginaros la cantidad de horas que estamos vertiendo, nunca mejor dicho, al ciberespacio, ¿no? Yo no sé si esto algún día tendrá algo, servirá para algo, ¿no? Pero por lo pronto sí está generando un movimiento y yo estoy encantado, de verdad, nunca me lo pude imaginar, nunca me pude imaginar que iba a haber 4 secciones activas haciendo capítulos, que íbamos a estar cerrando relaciones con gente que nos ha conocido a través del podcast, que estamos siendo invitados a visitar centros, a congresos, gracias al podcast y bueno, y una cosa que empezó como... Bueno, pues como han aparecido las aplicaciones sociales de audio, vamos a probar, venga, vamos a darle una oportunidad, pues al final nos ha enganchado y estamos en el capítulo 95. Así que, si querido oyente u oyenta has llegado hasta aquí, muchas gracias y espero tus aportaciones para el capítulo 100. Vamos a abrir una encuesta y que la gente nos vaya contando qué quiere para el capítulo número 100. Porque yo creo que el capítulo número 100 tiene que ser especial, tiene que ser una entrevista chula o tiene que ser un Alguien que hable de tema... disprasia. Lo Alguien... saben, ¿no? El mayor podemos Si hacer, podemos si hacer un... pregunta al foro, va a ser Claro, disprasia el yo creo que capítulo 100. sí, que podemos hacer un disprasia 2. En plan, volver a sentar a Paula y decir, venga, Paula, vamos otra vez a hablar de disprasia, a definir lo que es la disprasia y hablar Lo de que ha pasado en disprasia. estos 2 años con la disprasia. Pues mira, sí, quizás mejor no preguntar y hacer lo que nosotros queramos, porque si no, nos van a poner a hablar de disprasia otra vez. Que lo sepa. Ya os paso en sistémica
Sí, Bueno, no, sí, en sí. el 50, ¿no? Que no quería hablar De mi amiga la de No, Lorenzo, jerarquista, no quería hablar de facilitadora. jerárquica y tocó. y tocó. El Eso, Neurofisio Clan jerárquica número y tocó, 50 sí, sí. fue jerárquica, así que si Como después de tira eso la ya, opinión popular, ya lo claro, sabes. me van a obligar a hablar de disprasia otra vez. Bueno, pues queridos, muchas gracias por estar por aquí. Espero que paséis muy buen verano. Yo creo que habrá cuarta temporada. Me acuerdo cuando cerramos la segunda temporada, porque la primera temporada ni hicimos capítulo de cierre, porque fueron muy poquillos capítulos. En la segunda temporada dije, bueno, pues espero veros la tercera temporada y que haya una tercera. Pues ahora espero que haya una cuarta temporada y seguir avanzando juntos en este camino de la neurociencia, que yo creo que al final, aunque os quedéis con una ideita de cada 100 tonterías que soltamos, pues estaremos aportando, sobre todo de forma gratuita y sin ningún fin lucrativo, a que la gente bueno, pues piense, aunque no estés de acuerdo con nosotros, pero ya te habremos obligado un poco a replantearte algo. Si te movemos alguna emoción porque te indigne mucho lo que decimos, pues también es útil, porque el límbico al final ahí construye conocimiento. Y si te planteamos alguna idea que tú ya tenías y te alegra que otros la tengan, pues enhorabuena y bienvenida a la comunidad. Así que, chicas, muchas gracias. Que el movimiento os acompañe, como siempre digo. Muchas gracias también a Manuel, a Jaime y a Paula, que han intervenido aunque se han tenido que ir antes. Y ya está. Nos vemos en la cuarta. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.